Capítulo 4. En la Tierra del Destino. Todo estaba listo. Después de dar mis últimas instrucciones a Beldora, esperé a que un enviado me dirigiera al sitio del consejo. No sabía dónde estaba, así que iría junto con Ramírez, quien, por cierto, tampoco lo sabía. Le pregunté por qué, y ella respondió, siempre viene alguien para llevarme allí. Lo cual tenía sentido, supongo, a su manera. La forma en que siempre se perdía, dondequiera que fuera, supongo que es un hecho que tenía una guía. Si alguien realmente no tiene ganas de memorizar una ruta, nunca lo hará, sin importar cuántas veces la repita. De cualquier manera, pensé que alguien se estaría teletransportando para guiarnos, así que decidí esperar eso. Era casi una hora antes de la medianoche cuando fui contactado, no por un enviado, sino por Benimaru. ¿Qué pasa? ¿Algún tipo de problema? Estaba esperando lo peor, pero Benimaru en cambio tenía una solicitud para mí. La batalla acababa de comenzar con el enemigo, y ya teníamos un indicador completo de su capacidad. Los obsequios que Benimaru obtuvo de mi despertar habían mejorado su raza Uenai. Este era un tipo de forma de vida espiritual, en la línea de las dríades. Benimaru, en otras palabras, había alcanzado las mismas alturas que Treinos. Suna, Sion, Souei y Akuro también eran Onis, lo que los colocaba a lo más alto en la escalera. Esto era maravilloso, pero el problema era la habilidad que Benimaru obtuvo. La habilidad única líder innato estaba orientada a otorgar un mayor control sobre sus poderes, como corresponde al naturalmente agresivo Benimaru. No importa cuánto de eso desatara, podía evitar desenfrenarse sin control. Su secreto radicaba en la predicción informática, que podía leer completamente el flujo de energía en su cuerpo y evitar estallidos descontrolados. También era útil en batallas entre grandes ejércitos, no solo en duelos. Podía sentir el flujo de poder entre sus fuerzas, leyendo sus posibilidades de victoria como un profeta. Si las cosas se veían mal para su lado, podría enviar órdenes instantáneamente a sus fuerzas y cambiar su estrategia. Era casi como hacer trampa. En un campo de batalla, el transporte correcto de información significaba todo, y esto le permitía comandar a su ejército completo sin una sola falta de comunicación. En este momento, las fuerzas combinadas de 30.000 estaban bajo el mando de Benimaru, y él podía moverlas tan suave y fácilmente como sus propias extremidades. Estas 30.000 élites no eran un ejército fácil de dirigir, eso es seguro. Además, la habilidad líder innato también venía con el efecto inspirar tropas, agregando bonificaciones a las fuerzas que lideraba aumentando su poder en un 30% o más. Eso significaba que todo el ejército era casi un tercio más fuerte. No estábamos perdiendo en número de tropas, teníamos luchadores de mejor calidad. No estábamos en desventaja de ninguna manera. Si pudiéramos obtener ese bono también, entonces, demonios, mucho mejor. Y con todo eso, Benimaru pudo ver desde el principio que la victoria era nuestra. Una vez que lo hizo, tuvo una idea brillante para una nueva estrategia, así que por eso deseo atacar a la fuerza enemiga principal. Souei también está listo para partir, así que pensé que, si el castillo de Clayman está realmente más allá de esa nube, también podríamos arrasarlo. Benimaru está lleno de confianza, ¿no es peligroso? Apenas has empezado a pelear. ¿Todavía no sabemos cómo resultará esto? Estamos bien. Estoy estacionado aquí. Serían Souei y Akuro golpeando el castillo. Espera, hermano. Sun había interrumpido nuestra comunicación de pensamiento mientras estaba preparando un poco de té. ¿Se suponía que era una línea segura? Ella entró allí con demasiada facilidad para mi gusto. Hola, Suna, ¿qué querías? Podía escuchar la voz de Benimaru subir varias octavas. No me preguntes qué quiero, hermano, el rey demonio Clayman es peligroso, tiene el poder de doblegar las mentes de las personas. Si Souei o Akuro fueran víctimas de eso. No, estarían perfectamente bien contra. No pues, si insistes en enviarlos, me uniré a ellos. Wow. Wow. Suna suele ser mucho más fría que esto. ¿Qué le ha pasado? Benimaru y Suna continuaron discutiendo mientras me sentaba allí en estado de shock. Como dijo mi amigo en mi vida anterior, no hay forma de que un hombre pueda ganar contra su hermana menor. Benimaru ya no rebosaba de confianza. El asalto total de Suna lo estaba haciendo tambalear. Lo siguiente que supe fue que Suna me estaba gritando. Muy bien, Rimuru-sama, deme sus órdenes. ¿Cómo respondo a eso? No quería enviar a Suna a ningún lugar peligroso, pero ella tenía razón. No importa cuán improbable, nunca querría que Souei fuera controlado. Quería evitar que hicieran algo peligroso, pero tomar un castillo para robarle al enemigo un punto de escape era una estrategia clásica.
Con Clayman yendo al Consejo Walpurgis, ahora sería la oportunidad perfecta. Aún así, quiero decir, siempre y cuando me asegure que Clayman no se escape, estamos bien, ¿verdad? Y no es que quisiera matar a todos y cada uno de los demonios que trabajan para él. No tiene nada de qué preocuparse, Rimuru-sama, intervino Souei. Prometo que mantendré a Suna-sama a salvo. Y conmigo cerca, agregó Akuro, no será un problema al menos echar un vistazo a la base del enemigo. Pueden estar reteniendo a Carrion-sama allí. Siento que tenemos que investigar. Mi comunicación del pensamiento se estaba ocupando preocupantemente. Suna debe haberlos reclutado a los dos para convencerme. Era raro que ella actuara de manera tan egoísta, así que pude entender por qué querían que se saliera con la suya esta vez. El hecho de que Carrión fuera visto por última vez en dirección al castillo de Clayman también me intrigaba. Estoy terriblemente enojada por todo esto, Rimuru-sama. Me es difícil contener mis sentimientos, lo que Clayman ha hecho es imperdonable. Sí, entiendo eso. Sé que no soy el único que se sintió un poco indefenso contra él, allá atrás. Y puedo ver cómo a Suna le molestaría que la dejen esperando en casa. Muy bien. Dejaré que Suna se una. Pero Souei y Akuro, quiero que su seguridad sea el trabajo para ustedes. Y si su cuartel general tiene más defensores de lo predicho, pongan la seguridad primero y solo traigan inteligencia para mí. Incluso si descubren a Carrión, no se acerquen a él a menos que estén seguros. ¿Entendido? Gracias por aceptar nuestra solicitud. Estaré bien, respondió Suna. Simplemente puedo teletransportarme si sucede algo. De hecho, Akuro se rió. Si alguien se va a tomar su dulce tiempo allí, imagino que sería yo. Todos tenemos resistencias a los ataques basados en el espíritu, señaló Souei, así que imagino que no perderemos mucho tiempo. Y con Suna-sama allí, no hay nada de qué preocuparse. Si descubrimos a Carrion-sama, pensaremos sobre los asuntos entonces. Eso me tranquilizó un poco. Ciertamente, con la habilidad única, analizador, de Suna, ella sería capaz de identificar cualquier ataque dirigido a su mente, y con movimiento espacial también en su arsenal, no vi mucho de qué preocuparme. No tenía tanta energía mágica para aprovechar, pero las habilidades en su manga eran excelentes. Souei también tenía razón sobre Carrión. Es posible que no esté allí en absoluto, por lo que no tenía sentido insistir en el tema. Muy bien. Tienen mi permiso, entonces, pero siempre asegúrense de estar al tanto de la situación allí. Por si acaso, haré que comiencen las operaciones a medianoche, justo después de que comience el Consejo Walpurgis. Sí, señor. Así que ahora tenía un equipo de 3 miembros que intentaba infiltrarse en la base de operaciones de Clayman. Era justo antes de la medianoche, así que decidí tomarme un momento para preguntarle a Veldora sobre los Reyes Demonio. No tengo ningún interés en esos pequeños mosquitos, comenzó, por supuesto, pero aún tenía mucho que decir sobre todos ellos, excepto León, quien ascendió al papel después de ser sellado. Dada su inclinación por la violencia, Veldora había luchado contra un rey demonio o dos en su tiempo. Hace unos 2000 años, atacó y destruyó una ciudad de vampiros, lo que naturalmente le valió la ira de las legiones de esas criaturas, una persecución que aparentemente amaba. Una de ellas, una vampira, era particularmente hermosa, y muy bien vestida, y se jactaba de una fuerza más allá de todos sus compañeros. Cuando el polvo finalmente se asentó, su grupo de vampiros desapareció de la escena, y Veldora no sabía lo que les había sucedido. ¿Cómo se llamaba ella? Creo que era Lu, y Harem, Lurus, o Mailas. De todos modos, nunca la traté tan en serio, pero ella era un juguete bastante desafiante para mí, por lo que desconfiaría de ella. Ella no puede ser tomada como una broma, ¿entiendes? Creo que fue más culpa de Veldora que de ella. Cualquiera se enojaría un poco después de que su tierra natal fuera quemada. Por supuesto, eso fue hace milenios, tal vez ella se ha suavizado. Oh, intervino Ramírez de mi lado, ¿sabías que ese chico Valentine también es un rey demonio ahora? Este Valentine aparentemente había asumido el papel del original hace unos 1500 años. Solo puedo esperar que las heridas se hayan curado con del tiempo entre estos vampiros y Veldora. Daggrul, el rey demonio gigante, era otro entusiasta rival de los dragones. Se habían peleado varias veces, sin ningún vencedor claro jamás coronado, y si Veldora se molestaba en recordar su nombre, debía haber sido un oponente bastante malo. Este tipo tenía el poder, o las agallas, al menos, para enfrentar a un dragón. Probablemente un destacado entre los reyes demonio. Mejor tener cuidado. Nuestra conversación pasó al tema de los demonios.
Beldora aparentemente había enfrentado a varios grupos de demonios en su tiempo, una práctica que encontró divertida, ya que incluso si los incineraba, siempre resucitaban a una forma aún más fuerte. Un montón de grandes compañeros de juego para él, de verdad. Sin embargo, ni siquiera él había luchado contra el rey demonio más antiguo. Este rey mantenía su dominio en un castillo en la tundra helada del norte del continente, un lugar tan helado que nunca se molestó en visitar. Hace demasiado frío allí, ¿cuál es la necesidad de que haga una visita? ¿Cuá? Eso me pareció bastante evasivo, pero se negó a dar más detalles. Sin embargo, no es necesario pensar en eso ahora. Sí, bueno, Guy no es nada agresivo, observó Ramírez. Milim y yo somos los reyes demonio más antiguos que jamás encontrarás. Eso no significaba mucho viniendo de Ramírez. De repente, Guy no parecía nada especial. Pero bueno. Voy a tener en cuenta a este tipo. Entonces, ¿cuántos reyes demonio quedan? Ya había conocido a Milim, Ramírez y Carrión, acabamos de hablar sobre Valentine, Dagbrul y Guy. Estaban Frey, a quien Povio dijo ver asestando el golpe decisivo a Carrión. Había que pensar en León, junto con mi objetivo actual, Clayman. Entonces uno más, ¿MM? No podría decirlo. El supuestamente sabio Beldora era inútil. Oh, debes hablar de Dino. Ramírez lloró. Es un rey demonio aún más tonto que yo. Supongo que él y Ramírez son como dos gotas de agua. No lo somos. Ignoraré eso. Así que son 10, algunos de los cuales eran suficiente para retar a Beldora. Necesito tener eso en cuenta mientras discutimos los asuntos. Muchos parecían mucho más capaces de defenderse de lo que pensaba. El uso de esta debilucha Ramírez como base podría meterme en serios problemas, tal vez era mejor asumir que Milim estaba a la altura de ellos. Incluso después de mi evolución, estaba receloso sobre mis posibilidades de vencerla en la batalla. Nos habíamos enfrentado un par de veces, pero ella no estaba luchando en serio. Necesitaba más datos. En el modo de combate, podría enfrentarla por completo ahora, pero no podría ser arrogante hasta que supiera de qué más era capaz. Todavía no podía creer que Milim aprobara la idea de eliminarme. Tiene que haber algo detrás de eso. Ella no es del tipo que apuñala por la espalda a sus amigos o es controlada mentalmente de esa manera, y nunca habrá negociaciones con ella. Tenía que haber alguna razón, una razón para que ella también firmara. Bueno, no tiene sentido detenerse en eso. Lo descubriré cuando la vea. Mientras hablábamos, sentí una grieta en el espacio surgir de la nada. Aquí viene nuestro guía, pensé mientras aparecía esta enorme, gigantesca y ominosa puerta. Bastante elegante. Yo, por lo general, simplemente hacía un agujero en el tiempo y el espacio, así que tal vez podría aprender de esto. Una vez que tenía una imagen concreta en mente, sería más fácil para mí abrir una puerta como esta la próxima vez y teletransportarme a través de ella. De todos modos, la puerta se abrió, revelando a una mujer de cabello verde con un traje de sirvienta rojo oscuro. Ella inclinó la cabeza hacia Ramírez. He venido a llevarte, Ramírez-sama, ¿y este es tu invitado? Estaré encantada de guiarlos a los dos. Luego se paró junto a la puerta y bajó los ojos, eliminando su presencia lo más posible. Se sentía como un profesional bien entrenado en el negocio de los sirvientes, pero algo me preocupaba. Exudaba tanta fuerza como diablo en su mejor momento. Ella era un demonio, uno de alto nivel. Los demonios regulares no podrían emitir este tipo de vibra. No importa cuán longevos fueran, un archidemonio era lo máximo que podían esperar. Cualquier cosa más allá de eso requería un cierto desencadenante, que, en el caso de Diablo, era su nombre. Esto le permitió escapar por completo del marco de demonio base, evolucionando de un archidemonio a un llamado duque demonio. J.E., 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 J.E. No tengo ningún interés en la fuerza, había dicho en ese momento, pero ahora veo que siempre hay algo más alto por lo que luchar, quizás debería intentar esforzarme más en esto. No tenía ningún interés en la fuerza, pero tenía mucho interés en pelear. Tal como lo expresó, había estado demasiado contento consigo mismo antes, ya que volverse demasiado fuerte exprimiría toda la diversión de la batalla. Estaba bromeando conmigo. Porque si no lo fuera, eso da miedo. Y ahora tenía esta otra duquesa demonio aquí, esta criada. O más como una mensajera del inframundo, supongo. Con el tipo de anime y manga que consumí hace mucho tiempo, una criada era más un tipo de unidad de batalla que cualquier otra cosa, y como era una duquesa demonio y todo, claramente tenía lo necesario. Oh, hola, no te he visto en mucho tiempo, Misri, ¿cómo está Guy? Ramírez claramente no le tenía miedo.
De alguna manera, la hizo aún más aterradora. No me corresponde preocuparme por la condición de mi maestro. No has cambiado ni un poco, ¿verdad? Bueno, eso está bien. Ella se abrió paso hacia la puerta, con el resto de nosotros siguiéndola. Teníamos que darnos prisa, o de lo contrario nos dejarían fuera. Si perdiera más tiempo aquí fortaleciendo mi determinación y terminara perdiendo mi viaje, no sé cómo podría explicarle eso a Benimaru y al resto. Entonces, esta sirvienta Misri trabaja para el rey demonio Gai. El primer escaño, y uno de los reyes demonio más antiguos. Si reclutaba duques demonios como porteros, eso decía mucho sobre su poder. Probablemente no debería tratar de irritarlo, a menos que los tiempos lo requieran, pero tener a alguien tan fuerte como Misri haciendo este tipo de trabajo de gama baja. Habla de arrogancia. Y yo pensé que los reyes demonio eran de lo único que tenía que preocuparme. Tal vez debería haber traído a Diablo, después de todo, incluso si él y Sion se hubieran salido de control. Bueno, es demasiado tarde para pensar en eso. Hora de aguantar o callar. Los gobernantes del mundo me están esperando más allá, pero no me asusté. Eso es porque yo era uno de ellos. Uno de los más fuertes del mundo. En todo caso, me sentí fresco como un pepino cuando crucé la puerta. Benimaru sonrió ampliamente mientras observaba la batalla que se desarrollaba debajo de él. Todo iba según el plan. El enemigo había sido atraído directamente hacia las trampas que Gel puso, lo que podría haberse predicho, dado lo poco que habían tratado el lado de Tempest. Rimuru-sama tenía razón, se dijo, compadeciéndose de sus enemigos. Si han puesto las cosas de esta manera tan amable para nosotros, es casi más difícil perder. Podrían lograr esto gracias al perfecto control que tenía sobre sus ejércitos, pero a Benimaru no le pareció una hazaña tan impresionante. Como él dijo, habían pillado a las fuerzas de Clayman con la guardia baja, esperaban que sus números abrumaran a Tempest, después de todo. Habían perseguido a los combatientes licántropos que se habían hecho pasar por refugiados, y ahora estaban completamente arrinconados. Albis voló hasta el punto en el aire donde Benimaru eligió mirar los eventos. Parece estar decidido, observó, agitando suavemente sus alas para no romper el hilo de pensamiento de Benimaru. En este punto, no veo forma de que el enemigo se recupere. Albis-sama. Él giró sus ojos carmesí hacia ella. ¿Suficiente de eso? Todavía no hemos ganado nada. Por favor, Benimaru-sama, ¿Albis está bien? No está subordinada a mí, él negó con frialdad. No, tal vez no lo estoy, pero nosotros, los licántropos, les hemos dado nuestra autoridad por el momento. Benimaru asintió entendiendo. Muy bien. Para esta batalla, al menos, te nombraré como mi ayudante. Se lo agradezco, Benimaru-sama. Ahora, de nombre, al menos, Benimaru tenía el mando de esta fuerza combinada. Con el supervisor de todos los ejércitos de Urasania declarándose oficialmente debajo de él, Benimaru ahora era oficialmente el líder supremo de todo el espectáculo. No había forma de desafiar al líder supremo, en el mundo de los monstruos, el más fuerte lideraba, pero a pesar de nombrarte mi ayudante, no estoy seguro de que quede mucho por hacer, ¿verdad? Estoy vigilando constantemente los asuntos, pero la victoria es inminente, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, siento la presencia de varios miembros fuertes de su lado. Cierto, respondió el inquebrantable Benimaru. Una vez que el resultado esté escrito en piedra, enviaré a las tropas de Gel. Espera, intervino Espía. ¿Quiero unirme a eso? Sí, agregó Pollo. No quiero que acapares toda la acción, comandante. Esta es la tierra de los licántropos, nuestra tierra. Si se lo dejamos todo a usted, Carrion-sama nos criticará, él tiene razón. Si nos deja para asegurarnos de que todos estén a salvo, al menos podría dejarnos manejar esta batalla. Benimaru-sama, dijo Albis, le dejo el mando de los ejércitos a usted, permítanos apuntar y derrotar al cabecilla de la fuerza enemiga. Los tres inclinaron sus cabezas hacia él. Benimaru saludó esto con un chasquido de su lengua. Entonces, ¿por eso me hiciste comandante? Oh, ¿qué quieres decir? Albis respondió, haciéndose la tonta, muy bien. Estaba planeando que te unieras a la lucha de todos modos. Sin embargo, si sientes que estás a punto de perder, retírate de inmediato. Con algunos de sus luchadores, la arrogancia podría ser tu ruina, tenía un punto. Varios miembros de la fuerza de Clayman seguían siendo cuestión de dudas. Dependiendo de quién estuviera emparejado con quién, las cosas podrían volverse peligrosas en la batalla por delante, pero, pensó Benimaru mientras sonreía audazmente para sí mismo, siempre que esté aquí.
Mientras pueda detectar cuando estamos en peligro, no perderemos. Cada uno de los licántropos ya tenía en mente a su presa, afilando sus garras y dejando que sus orgullosos instintos animales se volvieran locos en la búsqueda de estos repugnantes intrusos. La trampa se dispararía en unos minutos más. Quería preguntarte algo más, dijo Alvis mientras esperaba. ¿Qué haremos con los que cayeron en nuestra trampa? Mátalos a todos, es lo que me gustaría decir, Benimaru pensó por un momento. Pero me gustaría dejar un juicio sobre eso a ustedes, licántropos. ¿Juicio? Haz prisionero a cualquiera que esté dispuesto a cooperar con nosotros. Rimuru-sama es un líder generoso, a pesar de las apariencias. No es un gran defensor del genocidio, aunque con mucho gusto lo llevará a cabo si nos quitan la vida, ya veo. En ese caso, decidiremos cómo tratar con los prisioneros más tarde, ciertamente. Eso está bien. Me imagino que Rimuru-sama probablemente los imagina como una fuente potencial de trabajo. Oh. Vas a reconstruir tu capital, ¿verdad? Benimaru preguntó casualmente. Entre más trabajadores capaces, mejor. ¿Harás tanto por nosotros? Alvis, junto con sus dos compañeros, se sorprendieron. Rimuru no solo tomaba la victoria casi como un hecho, él ya tenía el guión escrito para lo que vendría después. ¿De dónde viene esa confianza? Estamos luchando contra los compañeros más cercanos al astuto y engañoso Clayman, y sin embargo, la mayor sorpresa de todas, fue luchar contra esto asumiendo que tomarían prisioneros. En este mundo, era mucho más fácil para la mayoría de las personas matar en batalla que capturar. Nunca encontrarías un comandante al que le importara si una fuerza se estaba rindiendo parcialmente antes de eliminarlos a todos con magia a distancia. La idea de utilizar prisioneros como fuerza laboral nunca antes se le había ocurrido a nadie. Esto sacudió a los tres grandes licántropos hasta la médula. Significaba que los demonios que trabajaban bajo Rimuru nunca consideraron la posibilidad de la derrota. Entraron en esta lucha respaldados por una absoluta confianza en su victoria. Bueno, agregó Benimaru con una sonrisa, asumiendo que nuestra estrategia va según lo planeado. Pero eso solo aterrorizaba más a los licántropos. Y entonces, comenzó la batalla. Inicia con el plan, Souka. Entendido, Benimaru-sama. Con ese breve intercambio, la fuerza de Clayman experimentó sus primeras bajas. Eran alrededor de un centenar de demonios, liderados por un hombre de renombre, pero todos murieron a la vez, sus núcleos mágicos fueron arrancados por Souka apareciendo de la nada. Los 4 miembros del equipo que trabajaban debajo de ella ya estaban ocupados derribando a los otros capitanes de escuadrón del ejército de Clayman, solo atacando a aquellos objetivos que estaban absolutamente seguros de que podían vencer. Esa fue la orden de Benimaru, y la siguieron al pie de la letra. El resultado, la cadena de mando del enemigo fue pulverizada. Las órdenes desde arriba ya no llegaban a los soldados de infantería. Esto es una trampa, los licántropos nos han rodeado. Eso es una locura, ¿cómo pudieron? Retirada, tenemos que reagrupar nuestras fuerzas. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. A diferencia de un ejército humano, los monstruos tienden a depender demasiado de su propia fuerza y valentía, un líder para guiar sus instintos era indispensable. Sin ellos, el ejército de Clayman estaba condenado a caer en pedazos. Geld, puedes comenzar. Sí, señor. Dadas sus órdenes, Geld gritó la señal. Comiencen ahora. Ra. Al momento siguiente, el suelo se derrumbó, tragándose las fuerzas enemigas. Los hombres de Tempest dotados para controlar la tierra habían desatado su magia. Este tramo de tierra de aspecto natural en realidad estaba marcado con trampas de pozo, una ilusión creada por sus habilidades. Solo los monstruos con el poder de volar podrían escapar, e incluso esos fueron rápidamente eliminados por los licántropos tipo ave y el equipo Iryu de Gabiru. Los que fueron atrapados se encontraron en un hueco subterráneo cavernoso, con el suelo licuado debajo. Estaban ilesos pero enterrados hasta la cintura, incapaces de moverse. Estos eran monstruos, por supuesto. Algunos usaron magia o habilidades para escabullirse de esta trampa como ratones, cayendo sobre sus compañeros más débiles para alcanzar tierra firme nuevamente. Pero el plan también tenía en cuenta esto. Ayudaba a disminuir la multitud. Los más fuertes entre los soldados fueron asesinados sin ninguna posibilidad de resistir. Los más débiles, al ver esto, tenían sus corazones aplastados. Los sobrevivientes sabían muy bien dónde se encontraban en cuanto a la fuerza, probablemente perdiendo la voluntad de luchar. La trampa se instaló por completo para procurar prisioneros flexibles, dispuestos a seguir órdenes. 10 minutos más o menos después del lanzamiento del plan, la batalla ya era demasiado unilateral para ofrecer alguna esperanza de un cambio.
Esto. Benimaru tenía una vista de ave de más de 10.000 soldados de Cleiman, cortados y sumidos en las trampas. Los números amarillos de Gel patrullaban los bordes, rodeaban todos los agujeros a intervalos regulares y sacaban a los demonios que lograban abrirse camino. Las fuerzas enemigas eran superadas en número, y cualquier muestra inesperada de fuerza se manejó con los números y equipos superiores de Tempest. Incluso el más poderoso demonio podría ser eliminado por un puñado de licántropos o el equipo Kurenai. La mayor parte de la fuerza de Clayman había entrado en lo que parecía ser un campo plano, los varios miles restantes estaban escondidos en la parte trasera, pero no eran suficientes para cambiar nada. «Ganamos», susurró Benimaru con naturalidad. «Es verdad, un espectáculo increíble», se maravilló Albis. «J.E. Estábamos obligados a ganar. Por eso no podíamos permitirnos bajar la guardia. Tengo mi propio trabajo que hacer ahora». «Albis, licántropos, son libres de hacer lo que quieran, tomen las cabezas de los líderes enemigos». «Eso es lo que he estado esperando, hombre, vuelvo enseguida. Ahora finalmente podemos divertirnos un poco. Puedo leer al bastardo que me desafió antes, creo que iré tras el primero. Supongo que también me uniré a ellos. El resto depende de usted, Benimaru-sama». El comandante asintió con la cabeza apuntando al frente. «¿Vayan?» «Sí, señor». Con eso, los tres guerreros saltaron a la acción. Espía atravesó el cielo, más rápido de lo que las alas podían llevarla. Esto era paseo por el cielo funcionando, un arte que solo un pequeño puñado de criaturas mágicas podía manejar, pero Espía lo usaba como una segunda naturaleza. Se dirigía a un pequeño grupo en el extremo más alejado del campo de batalla, desarmados y fuera de lugar. Eran sacerdotes, liderados por Midrai de los Fieles del Dragón. Ella no los conocía, pero los instintos animales de Espía le dijeron que estas eran las fuerzas más poderosas de las que se jactaba el enemigo. Mientras aceleraba, oyó la voz de Gabiru, comandante de los cielos. Él y los 100 miembros del equipo Iryu la seguían. «Gajajaja, déjame echarte una mano, Espía-sama». «Ah, Gabiru». Ella sonrió con una sonrisa hermosa y heroica. «Lo siento, pero vas a quedarte con el extremo corto del palo aquí». «¿Guau? No es un problema para mí. Nos hemos ocupado de la mayoría de las fuerzas aéreas, y no quisiera quitarles más trabajo a los licántropos voladores, donde están los enemigos que se encuentran entre nosotros y la victoria». «Ah. La victoria es nuestra, sí, pero creo que tenemos que humillar a la gente en la parte de atrás, en caso de que las cosas se vuelvan locas». «Correcto, te escucho fuerte y claro. ¿Entienden, hombres?» «Entendido, general». «Siempre y cuando no te equivoques, general». Gabiru gruñó a sus Dragon News. Sus intercambios generalmente eran algo como esto. Espía se rió un poco antes de enfocar sus energías en el objetivo que tenía por delante. Midrai había establecido un campamento en un lugar seguro hacia la parte trasera, aunque no era un campamento, sino una ubicación completamente diferente, una instalación médica construida por el equipo de suministros. No había pedido esta batalla, pero ser menospreciado por la fuerza todo este tiempo lo hizo sentir demasiado avergonzado para enfrentar a Milim nuevamente. «Milim-sama seguramente también se burlará de mí por esto». La idea le preocupó lo suficiente como para exigir ser estacionado en la línea del frente. Esa solicitud fue rechazada por Yamsa, quien ciertamente no lo hizo por preocupación de la seguridad de Midrai, simplemente no quería que nadie más interrumpiera su próxima gloria. Aún así, la victoria estaba casi garantizada hoy. Su fuerza era 3 veces mayor que la del enemigo, que no era en absoluto una unidad de combate coherente. Se veían obligados a retirarse mientras vigilaban a una gran multitud de refugiados, lo que los hacía incapaces de cualquier contraataque. Es más deshonroso, en todo caso, atacar a una fuerza opuesta como esta. Tal era el pensamiento en la mente de Midrai en los días previos a este choque. Sin embargo, las cosas no funcionaron de esa manera. «Podríamos estar en problemas, padre. La batalla está casi perdida, ¿no?» Son débiles, Hermes, demasiado débiles». No tenía idea de que los soldados del rey demonio Clayman eran tan incapaces. «No lo son, padre, el enemigo tiene una estrategia superior». «¿Qué?» «No seas estúpido, deberíamos tener el poder de abrirnos camino a través de cualquiera de sus trucos tontos». «Si esa es la débil excusa que tienes para esto, estoy decepcionado de ti, Hermes. Mira, si esto fuera solo un duelo 1 contra 1, ese es un asunto, pero en un combate masivo como este, la calidad del mando de tu ejército es lo que decide el resultado. Eso y que también puedes atrapar al enemigo desprevenido». Hoy, ese era el lado opuesto.
Escondieron su poder de guerra hasta el último momento e incluso no lanzaron una trampa. No. ¿Puedo ver eso? Mithrai nunca usó mucho su cabeza. Hermes tenía la costumbre de mencionar todos estos temas entrometidos y molestos con él, solo porque resultaba ser un poco más inteligente y nunca le gustó tanto. Ahora, sin embargo, incluso Mithrai podía ver que no había nada con lo que pudiera replicar. La escena que se le presentó era toda la evidencia que Hermes necesitaba. Pero, padre Mithrai. Lo sé. Los luchadores que se dirigen hacia nosotros, son poderosos. Por mucho que odie decirlo, estamos parados en medio de un campo de batalla. Si vienen por nosotros, digo, iremos por ellos. Entonces vamos, ¿verdad? Muy bien entonces. Hermes aceptó de mala gana mientras Mithrai junto a él comenzó a arder con ganas de pelear. Aquí, en la retaguardia de las fuerzas de Cleiman, se libró el más intenso y feroz de los conflictos del día. Aterrizando en tierra firme, Poyo corrió silenciosamente hacia adelante. Al descubrir un grupo escondido en las sombras detrás del campo de batalla, se detuvo justo enfrente de ellos. Allí estaba un hombre con una máscara de ira y una niña con una máscara en lágrimas. Este extraño dúo eran Footman, el payaso enojado, y Tyr, la payasa triste, ambos miembros de los arlequines moderados, y los dos estaban aquí, observando la batalla a pedido de Cleiman. «Hey», dijo Poyo en voz baja, conteniendo su ira. «Les debo una de la última vez». Los ojos de Footman centellearon ominosamente debajo de su máscara. «Ojo, bueno, si no es Poyo-sama». «Poyo-sama», dijo Tyr con voz chillona y cantarina mientras lo rodeaba. «El licántropo que nunca podría convertirse en un rey demonio, Poyo-sama, el que perdió con Milim, muchas gracias por ayudarnos». «J.E. Me alegro de que todavía me recuerdes, sería una lástima que te matara cuando no tenías idea de por qué te lo mereces». «Oh, ¿por qué estás enojado?» «Qué extraño, porque podría estar tan loco este tonto». «Esas emociones furiosas son tan deliciosas, pero no hay razón para que muramos aquí». «Oh, para nada, para nada». «Cállate, tal vez fui un tonto por dejar que me engañaran, pero un tonto como yo, no necesita una razón para exigirles una pequeña venganza». Poyo estalló sus afiladas garras. Tyr y Footman no se conmovieron. «¿Quieres luchar con nosotros? No deberías esforzarte así, eres demasiado débil para eso». «Oh. Nada de eso, Tyr. Poyo-sama está tratando de hacernos reír con esta pequeña broma suya». Ninguno de los dos pudo irritar a Poyo con éxito. Más que nada, lamentó haber dejado que su mal genio lo condujera directamente al fracaso en el pasado. Entonces, una vez que terminaron los saludos, rápidamente dio un paso adelante e instantáneamente cerró la brecha entre ellos. NGH. TCH. Al darse cuenta de que sus juegos mentales no tenían ningún efecto contra él, Footman y Tyr cambiaron su enfoque. Las cosas comenzaron a moverse rápidamente. El aire se retorció a su alrededor, abriendo un portal a través del cual apareció un hombre con cabeza de jabalí. «¿Cuánto tiempo sin verte, Footman, me recuerdas?» «HLH. Ah, el general Orco, mira lo impresionante que te has vuelto». Footman intentó sonar juguetón con la burla sarcástica, pero la expresión en su rostro indicaba que estaba en problemas. A pesar de las apariencias, Footman era un tipo calculador y sereno, un rasgo del que Gel era plenamente consciente. El bufón estaba con las fuerzas que arrasaron el pueblo ogro que Benimaru y los demás llamaban hogar, y Gel sabía que sus poderes eran difíciles de ignorar. Footman estaba en un nivel diferente de otros demonios, en lo que respecta a Gel. Además, estaba Tyr, la compañera de Footman. La extensión de sus poderes era desconocida, pero no podía ser subestimada. Poyo podría haber sido el colmillo de leopardo negro de la alianza de guerreros del Señor de las Bestias, pero incluso con su fuerza, enfrentarse solo a Footman y Tyr sería un problema. El licántropo dejó que la ira burbujeara adentro. JE. Bien hecho, Benimaru-sama. Esta no es una presa desagradable en absoluto. El comandante, que supervisaba la batalla desde los cielos, había ordenado a Gel que ayudara a Poyo. Al principio se preguntó por qué, ya que significaba que Gel abandonaría su puesto de mando, pero ahora vio que Benimaru tenía razón. El resto de la batalla ya se había decidido, hasta el punto de que incluso los ayudantes de Gel podrían manejarlo lo suficientemente bien. Solo los principales líderes entre los demonios bajo el mando de Rimuru podrían manejar dos arlequines moderados como estos. «Permítame ayudarlo, Poyo-sama». «Ah, Gel, gracias». Poyo no lo estaba rechazando. Incluso aquí, podía sentir la diferencia en la habilidad de combate entre él y este par. Para él,
El mejor camino hacia la victoria valía más la pena que su propio orgullo. Entonces comenzó una batalla más pequeña entre dos dúos, a la sombra de una pequeña colina lejos del campo de batalla. Los informes que Yamsa recibió de este campo de batalla lo desconcertaron. La ventaja abrumadora que creía tener era solo una trampa enemiga todo el tiempo. No quería considerar la idea de la derrota. Obviamente enfurecería a Clayman. Tenía que encontrar una manera de cambiar esto, arrebatar la victoria de las fauces de la derrota, pero dudaba que le quedara el poder para lograrlo. Todavía tenía suficiente de su ingenio para darse cuenta de eso, y ahora tenía que pensar en otras fuerzas que pudiera activar. Los 5 dedos, el círculo interno de asociados de Clayman, eran guiados por el dedo medio, Yamsa, el más poderoso de todos. Solo Adalman, el dedo índice, y la bestia de 9 cabezas, el pulgar, podían compararse con él. Adalman, jefe de las fuerzas de defensa en el castillo de Clayman, comenzó su vida como un espectro, un espíritu mortal que residía en el gran bosque de Jura. Era un obispo conocido durante sus años de vida, pero eso no significaba nada ahora. La magia maldita de Clayman había aumentado enormemente su poder como monstruo, transformándolo en un poderoso rey que gobernaba a los no muertos. La fuerza sagrada que ejercía cuando estaba vivo, se había transformado en un poder demoníaco impuro que podía maldecir a los vivos. Pero a pesar de su vasta fuerza, Adalman tenía una debilidad, su falta de intelecto. Lo único que podía hacer era seguir sus órdenes de destruir a cualquier intruso, por eso, no estaba involucrado en esta guerra. La bestia de 9 cabezas, mientras tanto, era un espíritu zorro, una rareza extrema en su campo. Todavía era joven, solo 300 años, y solo 3 de sus colas habían crecido. Sin embargo, su energía mágica ya había superado la de Yamsa, llegando al nivel del propio Clayman. Ella estaba con él ahora en el consejo de Walpurgis, sirviendo como su guardaespaldas, por lo que Yamsa tampoco podía aprovecharla como respaldo. Tendrá que ser Adalman, entonces, el problema era cómo llamarlo. En realidad, no era un problema. Sería simple que apareciera en este momento. Yamsa tendría que reunir a sus tropas supervivientes, huir de regreso al dominio de Milim, reunirse con él allí y volver a la ofensiva. Ese es el mejor enfoque, pensó. Los consejos Walpurgis habían durado más de un mes en el pasado. Si todo salía bien, él podría terminar todo esto antes de que Clayman regresara. No sería exactamente simple hacer que Adalman se moviera, pero no era imposible. De cualquier manera, si se retiraba y aceptaba la derrota en este momento, estaba claro que Yamsa sería eliminado. Clayman-sama es un hombre avaricioso. Él acabaría conmigo en poco tiempo, estoy seguro de eso. E incluso si tuviera la suerte de sobrevivir, no quiero convertirme en un títere sin alma. Por mucho que me moleste, debo admitir la derrota aquí, pero al final reinaré victorioso. Yamsa giró su mirada hacia el campo de batalla, y allí, fue testigo de una visión que le hizo dudar de sus ojos. En el frente había una mujer hechizantemente hermosa, su cabello era una mezcla de rubio y negro. Ella sostenía un bastón dorado y corría valientemente por la tierra, como si no hubiera nadie a su alrededor. Protegiéndola, estaba un grupo de los mejores guerreros de Carrión, la alianza de guerreros del Señor de Bestias. Contaban solo con unas pocas docenas, pero casi nadie podía desafiarlos en combate, cada uno con la fuerza de 1000. Estaba Sol, un licántropo elefante, Talos, un licántropo oso. No podían vencer a los 3 grandes licántropos, pero todos eran fuertes luchadores, dignos de servir bajo el gran señor de las bestias. También estaban acompañados por un grupo con atuendos carmesí, usando hechizos de llamas abrasadoras para quemar las fuerzas suplementarias mantenidas en la retaguardia. Significaban poco para Yamsa, pero no había duda de que estaban clasificados por encima de los demonios a su alrededor. Las cosas de repente se habían vuelto muy malas para él. Los atacantes profundizaron la tristeza de Yamsa. No puede ser. ¿Por qué están aquí los 3 grandes licántropos? Han abandonado sus tropas y han venido a proporcionar refuerzos ellos mismos, pero ¿cómo podría eso? Podía escuchar los gritos de confianza de los demonios a su alrededor. La agitación estaba en el aire. Están apuntando su mayor fuerza hacia nuestro ejército principal. ¿Qué están haciendo los vigilantes? Permítame interrumpir, señor. No podemos contactarnos con nuestros vigilantes, alguien los ha matado a todos. ¿Qué? El enemigo se movía tan rápido que estaban completamente retrasados en tratar con ellos. Para cuando Yamsa se dio cuenta de eso, ya era demasiado tarde. Entenderlo hizo que la sangre se drenara de su cabeza. No habría reagrupamiento ahora, incluso escapar sería endiabladamente difícil. No. No, 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 no. Quizás ni siquiera pueda escapar de aquí con vida.
Yamsa comenzó a entrar en pánico. Si esto fuera un 1-1, podría ser capaz de lidiar con eso, pero no estaba lo suficientemente absorto como para pensar que tenía una oportunidad contra un escuadrón como este. Cómprame algo de tiempo. Volveré a nuestra patria y traeré a Alman de vuelta aquí, puede convocar muertos para restaurar nuestras fuerzas. Era solo un pretexto. Él ya sabía que todo estaba perdido, y había decidido huir lo más rápido posible. Afortunadamente, solo había ofrecido voluntariamente su lealtad a Clayman, por lo que su comportamiento no se restringía de la misma manera que con los otros 4 dedos. Seguirlo más allá sería un suicidio, y eso facilitaba que Yamsa cortara todos los lazos. Sí, señor. Podemos darle 3 horas, señor. Cada uno de sus hombres le dirigió una mirada severa y resuelta que no hizo nada para conmover su corazón. Todo en lo que podía pensar era en lo estúpidos que eran. Al momento siguiente, cantó un hechizo de teletransportación. Pero algo estaba mal. No funciona. ¿Es esto un bloqueo espacial? Sí. Ya era demasiado tarde. En el momento en que Yamsa y sus hombres vieron a Alvis, la mirada de Alvis también se posó en ellos, gracias al poder de su habilidad, Ojos de Serpiente. Era una habilidad extra, una que aplicaba una gran variedad de efectos, parálisis, veneno, locura, etc., y funcionaba en cualquier persona atrapada en su línea de visión. Una habilidad tremendamente útil, la única forma de escapar era resistirla con éxito o simplemente evadirla. Y Alvis tenía otra carta bajo la manga, la habilidad única opresor. Esta habilidad espacial le daba los efectos de aceleración mental, control espacial y movimiento espacial, permitiéndole impedir el movimiento enemigo y darles a sus aliados un posicionamiento superior. Un solo movimiento de ella era suficiente para neutralizar a todas las masas que rodeaban a Yamsa. Los más débiles se volvieron locos al instante, los más fuertes todavía estaban paralizados el tiempo suficiente para que el veneno los matara. Algunos incluso se habían convertido en piedra. Menos de 100 lograron salir ilesos. Antes de que pudieran oponer resistencia, a los indignos se les había negado incluso el derecho de presentarse ante Alvis. Su control espacial había apagado la magia de Yamsa, teniendo el poder de obstruir los hechizos y fijar sus coordenadas espaciales en su lugar para evitar que afecten el aire alrededor del conjurador. Ahora no era posible escapar mágicamente de esta área es el alcance de la visión de Alvis. Todo el campo de batalla estaba ahora bajo su control total. Tal era el poder del cuerno de serpiente dorada. Al darse cuenta de que escapar era imposible, Yamsa apretó los dientes. Todavía tenía un último recurso. Pero estaba prohibido, uno que preferiría no usar. Más allá de eso, el único camino hacia la supervivencia implicaba ganar esto, que así sea. Vamos a mostrarles lo que tenemos. Yamsa-sama. Yamsa-sama en su máxima expresión podría abrumar incluso a los 3 grandes licántropos. Déjeme unirme a usted, señor, nuestra lucha seguramente complacerá a Clayman-sama. Sus hombres estaban eufóricos por la pelea. Yamsa lo encontró infinitamente tonto. El rey demonio Clayman solo buscaba 2 cosas, victoria y ganancias. Nunca aceptaría esta actuación, desgaste desmedido, seguido de una derrota total. Lo único en lo que él cree es en el poder puro. No importa cuán fiel fuera Yamsa con él, Clayman nunca lo vio como uno de los suyos. Era solo un peón útil, un secuaz talentoso, eso era hasta donde llegaba el afecto de Clayman. La hoja congelada había sido un regalo, sí, pero simplemente se lo proporcionó en un esfuerzo por fortalecerlo. Todo era por el bien de Clayman. Aún así, Yamsa le brindó respeto y reverencia, y los regalos que recibió a cambio lo ayudaron. Ambos tenían un interés común. Pero Yamsa no tenía intención de ofrecer su vida por Clayman. Ya es hora de salir. Tengo que sobrevivir a esto y recuperarme. Este fracaso lo obligaría a esconderse por un tiempo. Pero un talentosa como él, un gigante entre los demonios de alto nivel, sin duda sería recogido por otro rey demonio en poco tiempo, pensó. Me gusta esto, pensó comunicándose con Alvis. Uno de los mejores demonios bajo las órdenes del Señor de Bestias, parte de los valientes 3 grandes licántropos, ¿estás dispuesta a pelear conmigo? Era una apuesta arriesgada. Quería derrotar a Alvis, la figura más fuerte del grupo, y aplastar la voluntad del enemigo para luchar. Quizás eso sería suficiente para cambiar el guión, e incluso si no terminara bien, pensó que podría darle la oportunidad de escapar. Muy bien, Yamsa-sama, cabeza de los 5 dedos bajo del rey demonio Clayman, te mostraré cuán lejos de tu elemento estás. Esto, pensó Alvis, probaría de una vez por todas donde se encontraban Clayman y Carrion-sama. Ella se transportó rápidamente ante él con movimiento espacial, y en un instante,
los sirvientes sobrevivientes de Clayman la invadieron. No era lo que normalmente se llamaría una estrategia. Los licántropos son en su mayoría personas simples, fáciles de provocar, y este enfoque cobarde aprovechó al máximo eso. Si pueden agotar a Albus, aunque sea un poco, eso facilitará que Yamsa gane. Tal era el razonamiento detrás de este ataque kamikaze. ¿Crees que esos trucos funcionarán? Albus gritó mientras aumentaba la intensidad en sus ojos de serpiente. Para Yamsa, sin embargo, ya habían hecho más que suficiente. Ese solo un instante, cuando Albus usó su poder, fue exactamente lo que Yamsa necesitaba para su victoria asegurada. Te tengo. En un instante, él estaba sobre ella, cortando su espalda expuesta. Y justo antes de que la punta de su espada alcanzara su cuerpo. No, apuñalar a alguien así no es para nada varonil. Alguien había salido directamente de la sombra de Albus, balbuceando para sí mismo mientras desviaba la espada de Yamsa. ¿Quién eres tú? Soy Gupta, nos estábamos escondiendo en caso de que esto sucediera. Mientras explicaba eso, más y más figuras surgieron de la sombra. Eran, por supuesto, los jinetes Goblin unificados de 4 patas, aprovechando su agilidad física para atacar a los demonios que aún se movían. ¿Y no me lo dijiste?, dijo Albus. Me preguntaba por qué algo no se sentía del todo bien. Ella realmente los había notado todo el tiempo. Por eso no tenía miedo de meterse así. J.E. Benimaru nos ordenó que lo hiciéramos, respondió Gupta casualmente mientras disparaba un rayo de su canon a Yamsa. Se dio cuenta en el momento en que cruzó las espadas con el que esta no era una batalla para que él pudiera ganar. Entonces, mientras el comandante estaba distraído por su espada corta, pensó que ahora sería su mejor oportunidad. La definición de Gupta de justo difería un poco de la norma, era algo que les pedía a sus enemigos, pero que nunca seguía por sí mismo. Aún así, Yamsa logró desviar la explosión con su espada. Fuera de mi camino, debilucho. Apuntó la punta de su espada hacia Gupta y lanzó un hechizo, enviando una Icica lance hacia su enemigo. Gupta simplemente usó su daga para disparar una Icica lance propio, no para devolver el ataque, sino porque había planeado un golpe de seguimiento desde el principio. Eso terminó salvando la vida de Gupta, ya que los 2 rayos mágicos se encontraron en el aire y se disiparon. Eso tuvo tanta fuerza como mi espada mágica, y sin conjurar. Pequeño debilucho descarado. ¿Quién demonios? Ahora Yamsa reconoció a Gupta como su enemigo, pero Gupta ya había agotado su arsenal. No podré seguir ese contraataque suyo en absoluto. Ese hielo acaba de salvarme, pero si me apuñala con esa cosa, estoy perdido. Probablemente debería comenzar a correr. Afortunadamente, los jinetes Goblin ya habían hecho su contribución a esta pelea. ¿Nadie se quejaría si se retiraran ahora? Gupta se decidió. Muy bien, vamos a... Pero justo cuando comenzó a hacer el pedido, la espada de Yamsa pasó junto a su nariz. ¡Pia! En otro golpe de suerte, había dado un paso tímido hacia atrás justo a tiempo. Hizo que Yamsa casi perdiera los nervios. Este pequeño superó mi ataque 3 veces. 3 en una fila no podría ser una coincidencia, ya que lo vio, que el golpe supersónico que acaba de hacer demostró que el Hobgoblin que tenía delante no era para tanto. J.E. Oh, cómo han caído los licántropos, entrando sigilosamente con sus secuaces en un duelo 1 contra 1. La jactancia, hecha con los ojos muy abiertos e inyectados en sangre, era parte de la estrategia de Yamsa. Según su estimación, tratar con un licántropo y este intruso misterioso a la vez era peligroso. Gupta aprovechó la oportunidad. ¿Gujo? Eso significa que no tengo que luchar contra este loco peligroso, ¿verdad? Reprimió su alegría el tiempo suficiente para declarar, muy bien, entonces serviré como observador de este duelo. Sí. ¿Definitivamente un observador? Con todas sus tácticas agotadas, solo le restaba quedarse parado ahí. Rimuru podía aceptar la derrota, pero nunca podría aceptar que mataran a su gente. Gupta no era lo suficientemente estúpido como para ser la víctima número 1 de Tempest voluntariamente. Puedes encargarte si quieres, dijo Albus juguetonamente. Si tomo a su presa, respondió ingeniosamente Gupta, no dañaría eso su honor como licántropo. Señorita, no lo necesito tanto, así que adelante y lucha todo lo que quieras. Lo siento, me interpuse en el camino. Albus aceptó la excusa tonta sin decir una palabra. En todo caso, fue lo más afortunado que le sucedió a Gupta todo el día. Había esquivado una bala con este total desconocido ante él.
Albis no tenía intención de dejar que nadie más anotara esta muerte de todos modos, y se había escabullido de una batalla contra un enemigo que lo superaba por completo. Uf. Ese es el final de mi trabajo. En el extremo más alejado de la retaguardia, el grupo de sacerdotes liderado por Midrai estaba chocando con el equipo Iryu de Gabiru. Por supuesto, solo unos pocos estaban parados ahora. Casi 200 combatientes en ambos lados yacían en el suelo. Pero Midrai estaba ileso, su túnica blanca estaba libre de suciedad y mugre, y estaba claro que todavía estaba bien. «Bah. No está mal, chicos, veo que son descendientes de dragones». Midrai mostró una sonrisa de satisfacción, inspeccionó a los caídos y fingió que la espía jadeante y exhausta frente a él no existía. «No me ignores». Espía, medio transformada en su forma de bestia, había usado sus habilidades físicas enormemente fortalecidas para atacar a Midrai. Pero el sacerdote principal, tal vez sintiendo esto, simplemente se inclinó hacia un lado, evitando que ella le diera un golpe letal. El esfuerzo la había dejado completamente abierta, ya. Tomando el brazo con garras extendido hacia él, tropezó con las piernas de espía, levantó su cuerpo y la estrelló contra el suelo. El lanzamiento de judo era exclusivo de los fieles del dragón. No te estaba ignorando en absoluto, explicó felizmente Midrai. No tengo muchas oportunidades de usar esto contra los monstruos, así que es bastante divertido para mí. Han pasado años desde que tuve un enemigo tan digno de ese lanzamiento. Esto era más de lo que espía estaba dispuesta a soportar. Maldita sea. Tú me hiciste quedar como tonta. Estaba siendo tratada como un juguete, con la cara roja de humillación. Pero tenía que admitirlo. Midrai, este hombre parado frente a ella, era más poderoso de lo que ella había imaginado. Ahora estaba inspeccionando el paisaje una vez más, esperando que ella se pusiera de pie ignorándola hasta que eso sucediera. Maldito sea, me está tratando como un luchador de segunda clase. ¿Y cómo podría mi autorregeneración fallarme así? Eso era cierto. La habilidad de espía no podía curar ningún daño, porque su cuerpo físico no había sufrido ninguna herida. Estaba exhausta simplemente porque su resistencia se estaba agotando, y la fuerza de cada golpe aumentaba la carga. La estaba hiriendo internamente, donde el daño no sería visible, pero espía se levantó de todos modos. Como garra de tigre nevado, no podía dejar que esta afrenta continuara en pie. Imagina, un bastardo como tú sirviendo a Clayman. Pensé que Yamsa era el mejor por aquí, pero supongo que mis instintos fueron correctos todo el tiempo. ¿Yamsa? Así, señor. Yamsa es bastante capaz, lo admito, pero no lo suficiente como para servirme de compañero de juegos. Puede que no lo veas, pero he entrenado con Milim-sama en ocasiones regulares, ¿sabes? ¿Milim? ¿La reina demonio Milim-sama? ¿Entonces eres uno de los fieles del dragón? No es de extrañar, pensó espía. Parecían tan diferentes en disposición del resto de las tropas de Clayman. Parecían disfrutar peleando por pelear, sin preocuparse en absoluto por matar a sus enemigos. Y en comparación con el otro demonio, todos eran abrumadoramente fuertes, y disfrutaban cada minuto. Oh, ese dragón Yuta acaba de derribar a Hermes, ¡guau! Fue una gran actuación. Hermes se estaba enredando con Gabiru, y Gabiru acababa de derribarlo con su lanza. Padre, deja de reír y ayúdame, por favor. Perdiste, tonto, solo siéntate y piensa en lo que podrías haber hecho mejor. Se rió de su compañero, acostado boca arriba y pidiendo ayuda. Se dio cuenta de que Hermes no estaba tan mal como decía y que Gabiru no tenía intención de quitarle la vida. Bien. Contándome, eso deja 3 restantes. Tú lideras un grupo de luchadores realmente maravilloso, dada la igualdad que nos une. Demuestra que han perfeccionado sus cuerpos y sus mentes, en lugar de confiar en las habilidades. Supongo que debería apreciar el cumplido. Me llamo Gabiru y estás con Milim-sama. En efecto. Soy Midrai, un fiel del dragón, y yo soy espía de los 3 grandes licántropos. No tengo oído para prestar a los sirvientes de Clayman, pero si adoras a Milim-sama, esa es otra historia. Espía-sama, ¿verdad? Me aseguraré de recordar eso. Entonces, ¿qué será ahora? Podría enfrentarme a los dos a la vez, si quieren. Midrai cruzó los brazos con calma, lo que implica que le gustaban sus posibilidades. ¿Puedo hacerte una pregunta antes de eso? ¿Qué es? Quiero decir, ¿cómo puede un simple ser humano ser tan fuerte? ¿Los fieles del dragón son siquiera humanos? Algo parece extraño sobre ti. Midrai asintió ante esto, su curiosidad despertó. ¿Qué quieres decir con humano?, preguntó. Ese es el quid de la cuestión. Sin embargo,
Si está preguntando acerca de nuestra especie, la respuesta es simple. Somos Dragon News, como Gabiru-sama ya. ¿Qué? ¿Lo mismo que nosotros? Sí, precisamente. La diferencia es que, en lugar de evolucionar de lagartos, somos descendientes de dragones que se humanizaron a sí mismos y se aparearon con la raza humana. Pero en esencia, cerró con una sonrisa, somos lo mismo. Y ahora que lo pienso, mi hermana Sokka se volvió completamente humana en apariencia, sí. Pero casi ninguno de nosotros puede recuperar nuestra forma original. Los sacerdotes que ves esparcidos a nuestro alrededor no tienen ninguna habilidad como cambio a dragón o cuerpo de dragón. Casi no hay diferencia entre ellos y los seres humanos. Midrai giró los ojos hacia Espía, pero ese poder todavía se transmite. Nuestra adoración al dragón no nos permite olvidar la sangre dentro de nosotros. ¿Alguna otra pregunta, Espía-sama? No. Humano, monstruo, no importa. Solo quería saber si tus habilidades fueron el resultado de un humano débil que se construyó a la perfección. Dices que eres un poco diferente de los humanos, y si es así, debo respetar tus esfuerzos. ¡Guau! Piensas igual que yo. Uno puede nacer con fuerza, o uno puede adquirirla. Los demonios son muy débiles porque dependen demasiado de la fuerza que siempre han tenido. Es por eso que comparan sus fortalezas en función de la capacidad mágica, etc. La verdadera fuerza no se puede ver con el ojo. El nivel de sus habilidades es el único índice sólido y confiable que existe. Espía nació fuerte. Tenía más habilidad de lucha que la mayoría de los monstruos, sin ningún esfuerzo especial propio. Su enorme pozo de energía, y el aura creciente que creó, hacían que incluso los demonios de alto nivel hicieran todo lo posible para evitarla. Sus sentidos de batalla hicieron pleno uso de esto, y solo sus instintos la habían llevado a donde estaba. Ahora, las palabras de Midrai le hicieron darse cuenta del poco tiempo que había pasado puliendo sus artes, sus habilidades aprendidas. ¿Entonces quieres decir que puedo ser más fuerte? ¡Guau! Precisamente. La experiencia no solo se gana en una batalla real, aquí, ven a mí. Me encantaría entrenar contigo. Permaneció donde estaba parado, con los brazos cruzados y de pie. ¿Espía-sama y yo al mismo tiempo?, preguntó un dudoso Gabiru. ¿Estás seguro de que no estás siendo demasiado engreído? Midrai solo le sonrió. Podría enfrentarte sin siquiera usar mis brazos, hombrecito. Gabiru no estaba dispuesto a escuchar eso sentado. Espía-sama. Lo abordaremos juntos. Tenemos que admitirlo, es fuerte. La batalla entre Alvis y Yamsa estaba a punto de alcanzar su clímax. Los dos estaban igualados, pero Yamsa finalmente había usado su as en la manga. Ja ja ja, bien hecho, licántropo. Tu habilidad para seguirme el ritmo es asombrosa, pero ahora, mi victoria está asegurada. ¿Qué? No, ¿creías que esta espada mágica era mi única arma secreta? Sí, puede ser fuerte, lo suficientemente fuerte como para detenerme. Lo admitiré libremente, sin embargo, ¿y si hubiera dos de mí? Con esa pregunta gritada, desató la magia dentro del brazalete en su muñeca izquierda. Este era un brazalete doppelganger, un artefacto increíblemente valioso capaz de producir una copia perfecta del usuario, hasta su ropa y equipo. Ahora Alvis tenía que defenderse de dos Yamsas al mismo tiempo, y si una era una pelea pareja por ella, tendría que estar en una grave desventaja. ¿Bien? Si te disculpas ahora, podría convencerme de ahorrarte. ¿Y qué? ¿Qué dijiste? ¿Crees que ese truco de salón me superará? Realmente no eres más que un lacayo de Clayman. Alvis no cedió ni un centímetro, ridiculizando abiertamente a su enemigo. Entonces muere. E incluso antes de que Yamsa pudiera gritarle eso, Alvis jugó su propia carta final. Ahora la mitad superior de su cuerpo era una mujer hermosa, la mitad inferior de una serpiente grande y negra. Esta era la verdadera forma animalizada de Alvis, y ahora estaba lista para usar toda su fuerza. A diferencia de Pobio y Espía con su enfoque en combates a corta distancia, generalmente se pensaba que Alvis era una especialista de largo alcance, lanzando sus ataques mágicos desde lejos. La verdad, sin embargo, era que ella era una luchadora, una maestra a corta distancia de la forma en que cualquiera que sirviera al Señor de las Bestias debía ser. Su estilo de lucha, sin embargo, se aventuraba fuera de lo común. Alvis se llevó el bastón a la frente, y, en el instante siguiente, desapareció mientras le crecía un cuerno dorado por encima de los ojos. Finalmente, libre, su aura surgió de ella, amplificando enormemente su poder. Esta era su segunda transformación y su más secreta habilidad. Se quedó allí, con todo su cuerpo protegido por escamas de dragón.
Todo el espacio a su alrededor le pertenecía, su aura producía rayos en el aire. ¿Qué? Gupta escupió, sintiendo peligro. No había forma de que Alvis pudiera mantener la calma lo suficiente como para distinguir a un amigo de un enemigo así. ¿Dijiste que te llamabas Gupta? Tienes mi permiso para retirarte de inmediato. Oh, no necesita decírmelo 2 veces, señorita. Jinetes, retírense. Un grito de él fue todo lo que hizo falta para que los jinetes Goblin huyeran de la escena. El demonio superviviente aprovechó la oportunidad para rodear rápidamente a Alvis. Tonta, ¿pretendes enfrentarnos sola? No era nada de lo que preocuparse. Eso es lo poco que piensas de mí. Ja, 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 ja. Mueran, montón de idiotas. Cuando Yamsa lo vio desarrollarse, ya era demasiado tarde. Un demonio ante él cayó al suelo, arrojando sangre. Uno se convirtió en piedra y se hizo añicos contra la tierra. Uno hizo que su cuerpo se pudriera literalmente en el acto, hasta que solo quedó un montón de polvo. Su ejército estaba siendo asesinado, golpeado por efectos de estado en un grado u otro, y Yamsa no tenía forma de detenerlo. Tú. Alvis era, al final, la más adecuada para el combate cuerpo a cuerpo. El único cuerno de serpiente dorada en su frente se convirtió en un símbolo de muerte que impregnaba la atmósfera, y luego Yamsa se dio cuenta de que su derrota era total. Ríndete y te tomaré prisionero, garantizaré tu vida. Su oferta era el único método de supervivencia que tenía. Una mirada rápida con sus ojos de serpiente había destrozado por completo el cuerpo de su doppelganger. Incluso tenía el poder de destruir equipos, aparentemente, dejando que el compañero de Yamsa se desvaneciera antes de que la batalla comenzara. Mis extremidades comienzan a entumecerse. No podré defenderme dentro de poco. ¿De qué tipo de fuerza pura disfrutan estos licántropos? Fue mala suerte que Yamsa tuviera que ser emparejado con el más fuerte de ese trío. Él eligió a la mujer equivocada para pelear, y no tenía idea. Alvis rara vez tenía la oportunidad de ejercer plenamente su poder, ya que a menudo era elegida para desempeñar un papel dominante. Como resultado, era vista como la administradora de los licántropos, no como una guerrera formidable por derecho propio. Esa fue también la valoración de Yamsa, y él la había subestimado totalmente. La guerra fue ganada. Pero no había terminado. Cleiman era un rey demonio astuto, uno que nunca perdonaría la traición entre sus propios ejércitos. Y justo cuando Yamsa se preparó para aceptar su oferta a Alvis. ¿Sabes que nunca permitiría eso, no es así? Era la voz de Cleiman, retumbando en la mente de Yamsa. Gruñó instintivamente. Entonces su cuerpo comenzó a moverse, más allá de su propio control. Cleiman-sama, por favor, pare esto de una vez. Una mano sacó una esfera de color púrpura a su lado de su bolsillo y luego se la llevó a la boca. MMGHH. Cerró la mandíbula lo más fuerte que pudo, tratando de alejarse de ella. Fue un acto de resistencia sin sentido, y no duró mucho. Golpeado por la toma de marioneta de Cleiman, el cuerpo de Yamsa ya no era suyo para controlarlo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Alvis con sospecha. Pero cuando lo hizo, Yamsa estaba ocupado tragando el orbe en su mano, una parte del cuerpo de Caribdis. NNHHH. Gragaga. ¿Qué pasa? Alvis se tensó, confundida, mientras largos y delgados tentáculos salían disparados de su cuerpo hacia los muertos que yacían a su alrededor, observando los cadáveres. Se hinchó de tamaño, convirtiéndose en una vasta y grotesca bola de carne. Una energía mágica incontrolable fluyó dentro del aire dominado por Alvis, formando una tormenta de nieve tipo huracán. La criatura ante ella consumió, se expandió y estalló. Al no tener un núcleo de monstruo propio, era un ser autodestructivo, arrasando la tierra antes de encontrarse con su desaparición. Pero su poder temporal era tan fuerte como el de Yamsa, y su naturaleza era letal. Su deseo insaciable de comer todo a su paso también era el mismo. Esta era la táctica prohibida, que Yamsa era reacio a usar, la intrincada trampa que Cleiman había puesto. Caribdis había aparecido una vez más. La cara de Alvis se tensó mientras lanzaba toda su fuerza a un ataque. No funcionó. Ningún golpe regular atravesaría a este Caribdis en constante expansión. Su regeneración ultra rápida absorbía los cadáveres a su alrededor, transformándolos rápidamente en un cuerpo temporal para sí mismo. NGH, este monstruo. Todo lo que Alvis pudo hacer fue rechinar los dientes, sus ojos de serpiente y los rayos no tuvieron efecto. Este monstruo era de clase desastre, en un nivel muy por encima de ella. Incluso la más fuerte de los 3 grandes licántropos podía hacer poco al respecto sola. La única gracia salvadora fue que estaba a una gran distancia del campo de batalla principal,
había tiempo antes de que esto pudiera comenzar a afectar a sus aliados, pero solo hasta que Caribdis pudiera terminar de crear su cuerpo. La desesperación voló como una tormenta violenta. La peor parte fue que este monstruo no estaba lo suficientemente satisfecho usando a Yamsa como su núcleo sustituto, que también había tomado su hoja congelada, absorbiendo todo el calor a su alrededor y haciendo que la temperatura local cayera en picado. El monstruo estaba destruyendo todo a su paso, convirtiendo su aura en una tormenta de hielo, golpeando el área con nieve helada y viento intenso. Eso era lo suficientemente aterrador, pero lo que Alvis temía aún más, era el momento en que liberara toda la energía térmica que había absorbido. Los que pueden teletransportarse pueden estar bien, pero todos los demás morirán. Odio esto, que todos los dioses maldigan a ese bastardo de Clayman. Al dejar que su verdadera naturaleza se apoderara de ella, Alvis gritó mientras atacaba continuamente, una y otra vez, sin tiempo para respirar. Todo fue en vano. Incluso si ella golpeaba el exterior de Caribdis, cualquier daño al monstruo en sí era leve. Simplemente se curaba demasiado rápido. Maldita sea. Tengo que sacar a todos los que pueda. Incluso a través de la desesperación, Alvis trató de tomar las mejores medidas que pudo. Para ella, esto significaba tratar de transmitir una súplica a Benimaru para que retirara a todos del campo de batalla. Al final, sin embargo, esto nunca sucedió. No necesitaba hacerlo. Estás ignorando tus órdenes, Alvis. Te dije que te retiraras y te enfrentabas a una batalla que no puedes ganar. Allí, sin previo aviso, apareció el propio Benimaru. ¿Benimaru-sama? Oh, Caribdis, Mi ataque hizo poco contra él la última vez, pero, ¿qué tal ahora? Él mostró una sonrisa desafiante. Benimaru-sama, este monstruo es demasiado. Lo sé. Es perfecto para probar mis poderes actuales. Benimaru levantó su mano derecha y la cerró, atacando tanto a Caribdis como a su propia fuerza. La pelea terminó en un instante. Sus pies plantados en el suelo, su espada, cubierta de llamas de color negro azabache, cortaba la carne del monstruo, aunque no cortaba completamente su cuerpo recién construido. Pero algo era diferente de antes. A diferencia de los esfuerzos de Alvis, la regeneración nunca comenzó. Llamas oscuras bailaban sobre la herida, envolviendo rápidamente todo su cuerpo. TCH. Todavía no del todo. No tenemos tiempo para jugar aquí, así que lamentablemente tendré que terminar con esto. Se giró hacia Alvis, apoyando su espada contra su hombro, aparentemente indiferente a Caribdis. Mis disculpas. Esperaba que pudiéramos entrenar una vez que hubiera alcanzado su forma completa, pero... La bestia gigantesca aún no había salido al aire, pero su cuerpo ya tenía casi la mitad de un campo de fútbol. Sin embargo, estaba completamente encerrado en una cúpula negra. Fuera de aquí, susurró, y luego un boom sacudió la tierra. Era el Flare, su ataque devastador de amplio alcance, esta vez mucho más poderoso que nunca. La dominación de llamas de Benimaru le dio una idea completa del flujo de energía mágica, apuñaló a través de la interferencia mágica de Caribdis y convirtió su cuerpo en cenizas. Le demostró al mundo que el control de Benimaru sobre las mágiculas superaba por completo al de este monstruo. ¿Me estás tomando el pelo? La sorpresa de Alvis era comprensible. Si sus ataques funcionaran en Caribdis, significaba que la fuerza mágica de Benimaru superaba a la del monstruo. Esto significaba que el propio Benimaru era de clase desastre, en el mismo nivel que el maestro de Alvis, el rey demonio Carrión. Tengo algunos asuntos que atender, Alvis. Con vigencia inmediata, por la presente, te nombro como mi ayudante para comandar toda nuestra fuerza. Sí, Benimaru-sama. Ella deshizo su transformación para arrodillarse y tomar el puesto. Tenía más que unas pocas preguntas para Benimaru, pero ahora no era el momento para ellas. Calmando su mente frenética, aceptó dócilmente sus órdenes. Caribdis fue una amenaza inesperada y sin precedentes, pero cuando se enfrentó a esa fuerza irresistible, cayó sin demora. Eicholeich, oh. Esto es una gran sorpresa. Esperaba que Yamsa ocultara su cola y huyera. Pero imagina, despachando Caribdis tan fácilmente. Tengo cierta afinidad, pero ni siquiera nosotros podríamos lograr una muerte como esa. Las fuerzas de Clayman están destruidas. La misión es un fracaso, las pérdidas inmensas. Debería haberse sentado allí y haber jugado bien, como le dijo nuestro compañero bufón. Sí, sí. Bueno, Laplace le advirtió. Clayman no puede culpar a nadie más que a él mismo. Footman y Tyr intercambiaron miradas mientras hablaban. Ante ellos estaba un pollo gravemente herido, mantenido de pie por el Geld que lo atendía. Tendremos que informarle a él sobre esto,
así que me temo que se acabó el tiempo de juego. Footman mismo resultó ileso. Tyr no lo estaba, pero todavía estaba lo suficientemente sana como para pelear. A juzgar por sus heridas, Geld y Pollo parecían haber perdido. ¿Crees que puedes irte? Pollo gimió, tambaleándose mientras intentaba mantenerse en pie. Sabía que ustedes eran malas noticias. Si podemos mantenerlos aquí, Alvis y Espía aparecerán en poco tiempo. Además, tenemos a Benimaru-sama. Será el final para ustedes. Tenía cicatrices de pies a cabeza, pero sus heridas ya se habían cerrado. La velocidad a la que sanaron era alucinante, iba mucho más allá de la autorregeneración que tenían la mayoría de los licántropos y casi llegaba al reino de la regeneración ultra rápida. Pollo había heredado esa habilidad hasta cierto punto después de que el Caribdis anterior se lo tragó. Solo ríndete ya, gatito. Tyr gritó cuando le dio a Pollo un golpe que lo hizo tambalearse. No dejó a Pollo en el suelo por mucho tiempo. En unos momentos, volvió a ponerse de pie. Tyr era la más rápida de los dos, pero nunca pudo asestar un golpe mortal. Pollo, por otro lado, estaba dañando lenta pero seguramente el cuerpo de Tyr. Podría parecer derrotado a primera vista, pero cuanto más durara la pelea, más probable era que terminara de otra manera. Footman, mientras tanto, se enrolló como una albóndiga, dando vueltas a gran velocidad e intentando atropellar a Geld. Geld usó su gran escudo para desviar su trayectoria, balanceando su machete de carnicero para tratar de aplastarlo. Sus intentos fueron bloqueados por la piel engrosada de Footman, lo que le impidió causar daños decisivos. En ataque y defensa, era seguro llamarlos perfectamente equilibrados, pero solo porque Footman aún no había comenzado a pelear en serio. Y ahora, con Caribdis derrotado, el tiempo de receso de Footman había terminado. ¿Engage? Geld, dándose cuenta de esto, se paró frente a Pollo. ¿Qué pasa, Geld? Antes de que pudiera responder, Footman comenzó a lanzar ataques contra los dos. Estas eran bolas de magia, cada una enorme y llena de energía, un ataque simple, pero con la fuerza suficiente para alterar el paisaje a su alrededor. Uno de los orbes mágicos fue suficiente para destrozar el escudo de Geld e incluso destrozar la armadura que cubría su cuerpo. Dañó a Pollo en el proceso, y sin duda tenía que agradecerle a su regeneración ultra rápida por seguir vivo. No nos pidieron encargarnos de ustedes dos, así que les extenderemos el honor de dejarlos ir. Espero que estén agradecidos. Si hubiéramos ido en serio sobre esto, ninguno de los dos estaría en este mundo por más tiempo. Ni Geld ni Pollo pudieron resistir más tiempo para enfrentarse a ellos. Cuando el polvo de las explosiones finalmente se asentó, Footman y Tyr se habían ido. Esta fue una derrota total, se quejó Geld. Pensé que tenía algo de fuerza, pero supongo que siempre hay alguien mejor que tú. No, Geld. Si no hubieras estado aquí, probablemente estaría muerto en este momento. Lamento haberte arrastrado. De ningún modo. Puede que hayamos perdido la batalla, pero aún estamos vivos. Mientras ganemos la próxima vez, estamos bien. Sí, tienes razón. Pollo no era un licántropo débil. Footman y Tyr eran demasiado fuertes. Lo suficientemente fuertes como para incluso llamarlos reyes demonio. Tal vez Geld tenía más energía mágica a su alcance, pero sin la capacidad de usarla con astucia, ese poder no significaba nada. Geld se centraba por completo en la defensa contra Footman, pero incluso él sabía que nunca ganaría en una pelea seria frente a él. Por ahora, sin embargo, eso estaba bien. Benimaru-sama, ¿los payasos han huido? Lo vi, llegó la respuesta de comunicación de pensamiento. Pueden pensar que nos están dejando vivir. Qué ingenuos de su parte. Las órdenes de Benimaru para Geld eran descubrir de lo que era capaz el enemigo y mantener a Pollo a salvo. No podía simplemente sentarme allí y ver cómo se desarrollaban las cosas, pensó, pero no matarme fue un grave error. Benimaru-sama ha registrado cómo transcurrió esa batalla, y luego Rimuru-sama lo analizará y revelará el secreto de su fuerza. Por lo tanto, esta fue una derrota con algunos beneficios para ellos. Misión cumplida. Y si no pueden ganar ahora, pueden cerrar la brecha con su entrenamiento futuro. Había esperado llegar a un acuerdo con estos muchachos por usarlo y abusar de él, pero Geld simplemente no tenía lo que se necesitaba. Pero la próxima ganaré, resolvió en silencio. Volveré a mi orden, entonces. Por favor, hazlo. Hay un elemento más peligroso en el campo en este momento, así que será mejor que lo abordemos. Benimaru-sama seguro que lo tiene difícil, pensó Geld mientras cerraba el enlace. Este campo de batalla estaba lleno de elementos peligrosos, y como tenían que lidiar con todos a la vez, se vio obligado a dividir los activos de su ejército y dispersarlos.
Benimaru tenía la intención de clasificar estos conflictos por prioridad y dar un paso en sí mismo para manejar los rescates necesarios, pero un paso en falso a lo largo de la línea podría conducir a un grave peligro. Sin embargo, parecía estar manejando bien su poder. Uno pensaría que primero se concentraría en encontrar y matar a Footman, pero logró poner la victoria general por encima de su propia venganza. Supongo que este no es un general con sed de sangre. En comparación a cuando peleamos con él, el crecimiento que ha mostrado ha sido sorprendente. Gel confiaba aún más en Benimaru. Pasaron varios minutos en la batalla, minutos que, para Gabiru y Espía, parecieron horas. ¿Engage? ¿Qué pasa con...? Haf. ¿Qué pasa? Después de la segunda o tercera repetición, Espía había aprendido a rodar con los lanzamientos de Midrai, ayudando a recuperar su energía. Gabiru, mientras tanto, había arrojado su lanza salvajemente a este ataque al que no estaba acostumbrado, agotándolo por completo. Midrai, lidiando con ambos, parecía completamente libre de fatiga. En comparación con el combate con Milim, esto ni siquiera lo haría sudar, y Midrai fue el primero en notarlo. Con todas las fuerzas, usa tu magia de curación, gritó. La facilidad casual desapareció de su rostro. Levántate y despierta a todos por aquí. Esto es malo, padre Midrai, dijo Hermes, aparentemente sintiéndose mucho mejor ahora. Este tipo, la lectura que estoy obteniendo es enorme, yo sé eso. ¿Este es Caribdis, la bestia que Milim-sama destruyó el otro día, o son sus restos? Sí, me parece inestable. Me imagino que se desintegrará antes de que termine el día. Pero este es un campo de batalla. Si las cosas salen mal, podría evolucionar rápidamente. Mejor no darle a un monstruo así la comida que ansía. Los sacerdotes caídos a su alrededor lanzaron hechizos de curación para revivirse a sí mismos y al equipo Iryu bajo el mando de Gabiru. ¿Caribdis? Espía preguntó. El monstruo que usó apoyo como núcleo para revivirse, pensé que Milim-sama ya lo había destruido. Sí, dijo Gabiru, notando de que este duelo había terminado. Si se trata de Caribdis, Milim-sama definitivamente lo mató. Cálmense. No es el real, solo un fragmento de su fuerza. Creo que usó a Yamsa como su núcleo de reemplazo. Midrai estaba usando vistazo de dragón para analizar las entrañas de la criatura. No era tan fuerte como el dragón Sai de Milim, pero le proporcionaba suficientes habilidades de visión y análisis. Hermes, mientras tanto, estaba inspeccionando el área en busca de otras posibles amenazas. Parece que tiene razón, señor. Ese imbécil que Yamsa intentaba matarnos, pero su alma ya ha sido consumida. Con su estado actual, tendremos que mantener el daño al mínimo y esperar a que se desmorone, concluyó fríamente. ¿Hizo qué? Mantengan sus armas listas, gente, y no se vuelvan codiciosos. Si comprar tiempo es todo lo que necesitamos, no será una tarea difícil. Permítanos ayudarlo, agregó Gabiru, en sincronía con Midrai como si fueran viejos amigos. Estamos más acostumbrados a los vuelos a gran altitud desde la última vez. Si podemos atrapar esos ataques de escamas antes de que ataquen, no pueden hacernos daño. Incluso una bestia enloquecida y retorcida como Caribdis tenía una tendencia a perseguir cualquier cosa que se moviera. Gabiru razonó que un objetivo volador sería el señuelo perfecto. Espía también estaba pensando inusualmente lúcida, tratando de ejecutar lo que podía hacer aquí. Correcto, comenzó Midrai, ayudaré en la retirada para que no pueda alimentarse de ninguna de nuestras fuerzas terrestres y... Pero antes de que pudiera terminar, las cosas tomaron un giro brusco cuando Benimaru casi vaporizó a Caribdis, que, acaba de lograr lo más increíble. ¿Quién es ese chico? ¿Un rey demonio? A menos que seas Milim-sama, ¿cómo podría ser eso un demonio cualquiera? Tiene que ser una especie de monstruo. Solo Midrai y Hermes tenían una idea precisa de la situación. Espía y Gabiru lo vieron al mismo tiempo, pero no pudieron analizar lo que acaba de suceder. Todo lo que podían ver era que la aura malvada de Caribdis había sido apagada en un instante. Hola, ¿qué pasa? Dime. Sí. Buscamos una explicación también. Sí, me gustaría explicar, dijo Hermes, pero no creo que debamos hacerlo, finalizó Midrai. Antes de que cualquiera de ellos pudiera, el aire frente a ellos se retorció y se deformó, revelando a un demonio con el pelo tan rojo como las llamas. Era Benimaru, con la espada apoyada en su hombro, y estaba allí para enfrentarse a Midrai, la última amenaza en el campo de batalla. Bueno, dijo con una sonrisa burlona, veo que has estado entreteniendo a mis amigos. Entonces se dio cuenta de que algo no estaba bien en esta imagen. Había evidencia de combate a su alrededor, pero no había heridos, y,
Por lo que parece, no había resentimientos en ninguno de los lados. Benimaru-sama, espere, ¿estos son los luchadores de Milim-sama, los sacerdotes de los fieles del dragón? ¿Qué? ¿Milim-sama? En ese caso. Sí, curaron nuestras heridas con magia. Ya veo. Parece que he sacado conclusiones precipitadas. Parecían una amenaza, no pude evitar estar alarmado. ¡Guau! No llegaste a conclusiones en absoluto. En realidad, estábamos peleando, sí. Y realizamos algunas curaciones, pero eso fue para prepararnos para lo que pensamos que era un desastre inminente. Ahora supongo que todo eso no era necesario. Ah, ¿y ahora qué? ¿Nos aceptas? Bueno, ¿qué debemos hacer? Porque personalmente hablando, preferiría no entablar combate con las fuerzas de Milim-sama. No, supongo que no. Puedo entender querer probarlo, pero no hay pelea entre nosotros. Simplemente quisiera comparar nuestros poderes. Sí, puedo ver eso. Los dos se dieron sonrisas de complicidad. Boa. Hermes intervino. No está bien, padre. Sí, Benimaru-sama, si lastimas a uno de los fieles del dragón, no se sabe qué tipo de calamidad nos traería. La escuchaste, padre Midrai. Rimuru-sama es amigo de Milim-sama, todo terminaría en tragedia, estoy seguro. Espía en silencio, resentía a Hermes y Gabiru por intervenir. Muy bien, dijo Benimaru. Además, si no son nuestros enemigos, no veo motivos para mostrar hostilidad, y no me gusta participar en batallas innecesarias. ¡Guau! Muy cierto, y no estoy seguro de que incluso pueda soportar un golpe como el que enterró a Caribdis. Midrai podría haberse reído del concepto, pero sospechaba que podría ganar la batalla antes de que Benimaru tuviera la oportunidad de reventarlo. Sin embargo, eso resultaría en un duelo de vida o muerte, que iría más allá de los límites de una sesión de combate amistosa. Un campo de batalla era el lugar equivocado para esto, y de todos modos, ya no significaba nada. Así terminó la batalla en el antiguo reino de Orbic, mientras que las fuerzas unificadas disfrutaron de una victoria casi total. Pero este no era el único campo de batalla. A la medianoche, Suna, Souei y Akuro entraron en acción. Rápidamente descubrieron la sede de Clayman dentro de los humedales cubiertos por la misteriosa niebla y comenzaron a caminar sigilosamente hacia allí. Más allá de estos humedales, había varios pantanos turbios, el gas burbujeaba desde la superficie. Esto era lo que creaba la nube de niebla, haciendo que las cosas parecieran más inquietantes de lo que ya eran. En el momento en que entraron, la visibilidad se desplomó a casi nada. ¡Wow! Esta niebla está bloqueando nuestra percepción mágica. Así es, confirmó Souei. Por eso cancelamos nuestra investigación. Con esta mala visibilidad, cualquier persona dentro tendría que confiar en sus propios 5 sentidos para ver a su alrededor. Eso es lo que el enemigo debe usar para realizar un seguimiento de lo que sucede aquí. Ya veo. Entonces nos enfrentamos a una brutal desventaja. De hecho, Akuro-sama. Tú y yo podemos usar el agente encubierto para ocultar nuestras presencias, pero Suna-sama. Debería estar bien, eso era cierto. Akuro podría usar su habilidad de ocultamiento de confusión para casi desaparecer del observador externo, al igual que Souei. Podrías estar parado justo al lado de ellos y nunca darte cuenta. Suna, a pesar de no tener este arte exacto, aún podía ocultarse perfectamente. ¿Una combinación de magia ilusoria y mística? No funciona como confusión, pero tiene el mismo efecto. Bien hecho, Suna-sama. Akuro tenía razón, este enfoque era la creación original de Suna. Si bien no era tan talentosa como Rimuru, su habilidad única creador le permitía conjurar sus propios hechizos mágicos. Entonces deberíamos estar bien, dijo Souei. Pero quiero que todos recuerden que comunicación de pensamiento no funcionará en esta niebla. La visibilidad es baja, es difícil mantenerse en contacto y todos debemos proceder con cuidado y cautela. Además, incluso con las réplicas de Souei, la conversación basada en comunicación de pensamiento sería imposible. En cambio, proporcionó una longitud de hilo de acero pegajoso alrededor de cada una de sus muñecas para contactos de emergencia. Centrarse en este hilo les permitiría mantener al menos un mínimo de comunicación, pero si la cadena se rompiera, ese sería el final del contacto. Usarlo requería mucha precaución. Suna y Akuro asintieron y lo envolvieron alrededor de sus muñecas. Estaban listos ahora. Vámonos, dijo Suna, y los tres salieron corriendo. Luego, después de varios minutos de caminar, Suna se detuvo. «¿O no?», susurró ella. «Parece que hemos caído en una trampa». «¿Una trampa?». «Puedo sentir que mis sentidos se vuelven locos, sí,
Pero no siento enemigos alrededor del ¿qué? Antes de que pudiera terminar de hablar, Zoe sintió que aparecían múltiples presencias cercanas de la nada, prácticamente rodeándolas. ¿De dónde se escondieron tantos de estos enemigos, que no pudimos notarlos? No, Akuro. No se estaban escondiendo, fuimos atraídos directamente hacia ellos. Ah, esta niebla. La nube está haciendo más que confundir nuestro sentido de dirección. Está ocultando al enemigo e invitándonos a la mitad de su círculo. Ya veo. Eso explica la extraña sensación que tuve hace un momento. Tienes razón. La niebla está provocando interferencia espacial para atraer intrusos desde cualquier dirección a un lugar específico. Antes de que Suna terminara de explicar esto, apareció una de las presencias. Zoe y Akuro se dirigieron hacia él, vigilando a los monstruos aún invisibles en la niebla, mientras Suna cerraba la boca y se enfocaba en él, un esqueleto vestido con un traje de blanco puro. Tal fuerza mágica masiva, susurró, con gotas de sudor en la frente. Por un momento, pensó que podría haber sido el propio Clayman, aunque desterró el pensamiento rápidamente. Era pasada la medianoche, el rey demonio debería haber estado en el consejo Walpurgis. Tal vez fuera uno de los 5 dedos de Clayman, entonces, pero la figura ante ellos exudaba pura presencia, más allá de la de los licántropos y se acercaba al nivel de un rey demonio. El poder de este demonio era abrumador, era una maravilla que estuviera subordinado a nadie más. Recordó lo que Mulan le contó sobre los líderes más importantes de Clayman, y que uno de ellos estaba orientado estrictamente a defender su base. Debe ser Adalman. El gobernante de esta tierra, el rey espectro con poder sobre innumerables muertos vivientes. Akuro acababa de usar visión celestial para llegar a la misma conclusión. Pero esta cifra era más siniestra que la descrita por Mulan, su fuerza era mucho más masiva. El guardián de este humedal era un rey espectro al nivel de un rey demonio. Zoe aceptó la evaluación de Suna y Akuro, sin encontrar ninguna razón para dudarlo. Luego, en silencio, agudizó su mente como una espada. No importa quién fuera el enemigo, lo mataría, ese era su credo. Pero justo cuando Zoe estaba a punto de moverse, el rey espectro habló. De hecho, soy Adalman. El gran rey demonio Clayman me ordenó proteger esta tierra. Los intrusos humildes como tú pueden hacer nada más que presentarme sus vidas humildemente. Háganlo y los mataré sin dolor. Esta era la orden, no las palabras de un enemigo que veía a Suna y sus compañeros como iguales. Teniendo en cuenta la enorme y abrumadora cantidad de energía mágica de Adalman, cualquier otra cosa casi parecería incorrecta. Ahora, en todo el área, una legión de más de 10.000 muertos vivientes se retorcía, como atraída por el suministro aparentemente inagotable de magículas. Sonidos crujientes y desgarradores llenaron el aire mientras se movían para rodear al trío. Estamos completamente rodeados, informó Suna sin aliento. Esta niebla está trabajando junto a una barrera direccional para evitar la teletransportación al exterior. Todos nuestros medios de comunicación están bloqueados. La única forma de salir de aquí es derrotar a este enemigo de Adalman. Entonces debemos golpear a su líder de inmediato. No hay desacuerdo aquí. Un golpe de mi parte incluso puede matar a los muertos. Akuro y Zoe no tenían interés en seguir el consejo de Adalman. Cuando Suna explicó la situación, ambos fueron al ataque. Pero Adalman simplemente se rió en sus caras. J.E. Parece que no conocen su lugar. Generosamente les proporcioné misericordia y, sin embargo, siguen siendo tontos hasta el final. Lamentarán rechazar esa oferta en breve. Lentamente balanceó un brazo. Al momento siguiente, sucedió lo más sorprendente, la espada blanca de Akuro, que se acercaba instantáneamente al alcance de Adalman, fue bloqueada por el caballero que había aparecido frente a él. Akuro dio un paso atrás en estado de shock, sin poder creer que este golpe mortal pudiera ser evitado. Este era un caballero de la muerte, clasificado en el sistema del gremio, pero a partir de ese choque, Akuro podía sentir que algo estaba mal. Era un monstruo poderoso, sí, pero ningún caballero de la muerte cualquiera podría bloquearlo. No eres un adversario normal. Muy bien. Déjame prestarte toda mi atención. Tenía una cuenta precisa sobre este caballero de la muerte y la amenaza que conllevaba para él. Su fuerza no dependía de la resistencia física sino del nivel acumulado de sus habilidades, lo que significaba que Visión Celestial no le diría nada al respecto. Entonces, usó su propio poder físico para confrontarlo. El caballero de la muerte guardó silencio, el cadáver que servía como caparazón de su cuerpo era incapaz de hablar. Pero había una llama azul abrasadora en sus ojos hundidos. La luz de la conciencia estaba allí, el orgullo de un antiguo ser humano, y le dijo a Akuro que su desafío fue aceptado.
Incluso después de abandonar la vida, este caballero de la muerte era un guerrero orgulloso y noble. La diferencia en la energía mágica entre los dos era insignificante, al igual que su músculo físico. Marcó el comienzo de un choque entre las habilidades acumuladas, uno que rápidamente hizo volar las chispas. Ante Zhou, mientras tanto, estaba el propio Adalman, una enorme sombra de la nada que bloqueaba todos los intentos de atacarlo. ¿Qué? Zhou miró a la sombra imponente. ¿No, un dragón zombie? No, Zhou. Suna pudo verlo más completamente, a través de la suciedad. Nada tan débil. Sus magículas superan en número a las tuyas, se encuentra en la cima de los muertos vivientes, es un dragón de la muerte. La cara de Zhou se tensó al escuchar esto. Podía manejar este solo, pero luchar contra este enemigo mientras protegía a Suna era una historia diferente. El generalmente confiable Akuro estaba demasiado ocupado con el Caballero de la Muerte. Tenía que despachar a este dragón de la muerte lo antes posible, o de lo contrario, Suna sería invadida por los miles de muertos vivientes que entraban por todos lados. Ahora, se dio cuenta Zhou, no había tiempo para detenerse. Entonces, muere, golpe de hilo demoníaco. Sin demora, Zhou realizó el ataque más poderoso que pudo, un movimiento asesino que atacaba al enemigo con miles de hilos de acero pegajoso ramificados, cada uno de los cuales le otorgaba el efecto muerte instantánea de su habilidad única atacante sombrío. Creaban un jardín virtual de flores hermosas y sangrientas, como un caleidoscopio. Incluso una forma de vida medio espiritual como un muerto viviente se extinguiría con este movimiento espiritual que corta el cuerpo, o eso debería haber hecho. ¿No? ¿Se está regenerando? Zhou podía sentir que comenzaba a sudar. El cuerpo de la bestia de 20 metros de largo fue destrozado, aparentemente terminando la batalla. Pero entonces, como si nada estuviera mal, el cuerpo del dragón de la muerte se volvió a armar. Fue tan rápido, incluso más rápido que la regeneración ultra rápida, que parecía nada menos que la inmortalidad. Entonces déjame destruirte, alma y todo. Zhou, gritó Suna mientras se preparaba, cálmate. ¿Sabes cómo analizar las fortalezas de tu enemigo? Debes saber que no puedes vencer a un dragón de la muerte. Pero... el alma de ese dragón está dentro de Adalman, declaró en voz baja. No te preocupes por mí, solo trabaja en mantener a ese dragón donde está, derrotaré a Adalman. Eso es demasiado peligroso. No, Zhou. Escúchame. Estoy enojada. Una fría sonrisa se extendió por el rostro de Suna para disipar las preocupaciones de Zhou. Encendieron una luz penetrante, exhibiendo sus furiosas emociones. La escena hizo que Zhou se callara, incapaz de hablar. Como la ex princesa de la tribu ogro, las palabras de Suna tenían el poder de hacer que otros hicieran lo que les pedía, y ahora, ese poder era más fuerte que incluso la habilidad única confundir de la visitante Mizutani Kirara. Además, Suna no era una carga preciosa que requería protección constante. Zhou lo sabía. Entonces solo había una respuesta: sí, Suna-sama. La mejor de las suertes. Ella contentamente sonrió. Tú también, Zhou. Ese dragón es todo tuyo. Zhou asintió, dándole a Suna toda su confianza, luego se lanzó nuevamente a su propia pelea. Suna, dejada sola, no titubeó en absoluto al enfrentarse a Adalman. El rey espectro recompensó esto al mirarla. H. ¿Y qué piensas hacer, pequeña? ¿Qué podrías hacer sin que nadie te defienda? ¿Cómo vas a enfrentarte a 10.000 enemigos a la vez? Había una especie de alegría extraña en la voz de Adalman. Estaba disfrutando esto, de hecho. Las órdenes del rey demonio Clayman eran absolutas, pero Adalman todavía tenía su propio sentido del libre albedrío, aunque sus actividades estaban limitadas de cualquier otra manera. Lo único que se le permitía era eliminar a los intrusos. Los otros secuaces de Clayman lo ridiculizaban por tener tanto poder, pero tan poco cerebro para respaldar eso, y era solo porque no se le permitía abandonar esta tierra o hacer nada por su propia voluntad. Y tal vez era la forma en que ni siquiera se le permitía darles excusas lo que hizo que la gente no se diera cuenta. Adalman era menos un demonio y más un arma, un mecanismo de defensa de base vinculado a esta tierra. Su alma permaneció libre, pero su comportamiento ahora era automático, siguiendo las órdenes ingresadas en él. Hablaba de su lealtad a Clayman, pero eso era solo un acto. Había sido programado para presentar sus respetos formales al propietario de este dispositivo. En su corazón, Adalman quería ser liberado de estos lazos. Por eso le gustaba hablar con Suna. Los mecanismos de defensa funcionaban automáticamente, no tenía autoridad para alterarlos de ninguna manera. Las conversaciones que tenía con los intrusos eran su único pasatiempo, la única cosa con la que nadie más podía interferir.
El rey demonio Khazariam, creador de esta estructura, le ofreció tanta misericordia. O tal vez no. Pero Adalman quería pensar eso. Ese gesto, después de todo, fue lo que le permitió vivir todo este tiempo, 1000 años más o menos, sin sucumbir a la locura. Incluso si fue solo una medida para mantener este sistema funcionando por más tiempo, al menos tengo que agradecerle por eso, y lo decía en serio. Por eso nunca escatimó ningún esfuerzo para eliminar a los intrusos, independientemente de lo que pensara al respecto. Pero al menos rezó, mientras imaginaba un ejército de 10.000 muertos vivientes aprovechándose de Suna, para que ella no sufriera. Pero entonces su voz sonó agudamente una vez más: no hay que preocuparse por mi campo de alineación. En ese instante, el área dentro de un radio de 90 metros de Suna se convirtió en tierra sagrada, donde nada alienado con el lado oscuro podía pisar. Era otro hechizo original de Suna, usando su experiencia para analizar el área antimagia, el campo santo, y luego fusionarlos. Esta barrera obstruía todas las magículas, pero también podía configurarse para bloquear el fuego, el viento o cualquiera de los 4 elementos principales, convirtiéndolo en un hechizo defensivo sorprendentemente formidable. Ahora no nos distraeremos. Si te derroto, eso destruirá el sistema de defensa contigo en su núcleo. ¿Verdad? Impresionante. ¿Y también has visto mi secreto? ¿Cómo te llamas, niña? Suna tenía toda la razón. Si Adalman muriera, todo el sistema de defensa de la base se derrumbaría. Estaba estructurado para atar el alma de Adalman, usándola para hacer circular las grandes cantidades de magículas que requería. Sin duda, eso liberaría al dragón de la muerte que le servía, así como al caballero de la muerte, Albert, que alguna vez fue amigo y confidente de Adalman. Suna había visto todo eso de un vistazo, y Adalman le ofreció su sincero respeto por eso. Respeto y la muy leve esperanza de que ella pudiera liberarlo de este dolor. Mi nombre es Suna, Suna-sama. Entonces arreglemos esto para siempre. Si puedes derrotarme, seguiré tus deseos. Vaya, gracias por la amable solicitud. Sin embargo, todo lo que busco es la destrucción del rey demonio Clayman. Si te mantienes fuera de mi camino, podría dejarte solo para vivir en esta tierra, tal vez. J.E. No estoy seguro de que sea posible, me temo, no. Pensé que podría ser capaz de conquistar los lazos que te atan, pero tal vez me equivoqué. O bien. En ese caso, dijo sin dudarlo un momento, te mataré como pretendía. Si pudiera conquistarlos, pensó Adalman, lo habría hecho hace eones. Khazariam era un hombre a quien temer, un enemigo al que nadie podría enfrentar. El apodo de rey maldito no era solo bravuconería. Y ella hace que todo suene tan fácil. Entonces se acabó el tiempo de hablar, declaró, todavía sin tener mala voluntad hacia ella. Intenta resistirme con todo lo que tienes. Adalman nació como un príncipe en una de las pequeñas naciones bajo la jurisdicción del Sacro Imperio de Ruberios. Estas tierras eran demasiado débiles para tener sus propios ejércitos permanentes, en lugar de depender de los caballeros del templo enviados desde la sede central de la Iglesia. A cambio, debían adoptar el luminismo como religión estatal y proporcionar dinero y personal calificado para su cuerpo de caballeros. La Santa Iglesia Occidental de la época no disfrutaba de la influencia que ejercía ahora, esto fue antes del advenimiento de sus grupos de paladines. A los practicantes que mostraban talento se les podría otorgar el nombre de acólito, un título no hereditario, pero eso era todo. En medio de eso, Adalman era un artista excepcional, y con su hermano mayor tomando el control del país y dando a luz rápidamente a un heredero, fue libre de dedicarse profundamente a difundir su fe, unirse al cuerpo misionero de la Iglesia y rápidamente hacer un nombre para sí mismo. Era devoto de la fe, constantemente fascinado por las obras divinas del Humanas. Nunca dudó de la existencia de esta diosa solitaria, verdadera y poderosa. Esa devoción finalmente lo llevó a aprender los milagros divinos de la clase arzobispo de la Iglesia, convirtiéndolo en el mayor maestro de la magia sagrada de su época. Con el tiempo, avanzó al rango de cardenal, el más elevado de la Santa Iglesia Occidental. En la noble jerarquía de Ruberios, él no era nadie especialmente talentoso. Pero redobló sus esfuerzos, extendiendo sus intereses a la magia más allá de los hechizos sagrados con los que estaba familiarizado. Mantendría largas discusiones sobre magia con Gadra, uno de sus mejores amigos en ese momento, mientras pulía sus habilidades sin cesar. El esfuerzo finalmente valió la pena, se convirtió en un iluminado, trascendiendo los límites de la humanidad misma. Un iluminado era una persona que conservaba su forma humana, pero en su interior, era un ser semiespiritual, similar a un espíritu superior.
Sus poderes estaban a pasos agigantados por encima de los de un humano normal, y a menudo eran vistos como defensores de la causa humana. Este poder rápidamente colocó a Adalman en una posición de inmensa autoridad central. El tiempo pasó. El estudio intensivo de Adalman continuó. Y finalmente, dio el siguiente paso hacia adelante, al pico más alto de la humanidad, un sabio. Mientras lo hacía, fue recibido con maravillosas noticias. Lo llamarían al claustro interior, en la cima de la montaña sagrada de la iglesia. La oferta lo llenó de alegría. Finalmente, una audiencia con la propia Lúmanas. Siempre creyó que Lúmanas era real, una creencia inquebrantable que sirvió como la fuente de toda su fe. Así que se dirigió rápidamente al monte sagrado, sin creer por un momento que conduciría a una tragedia. Esa creencia, tristemente, finalmente lo traicionaría. La intensa batalla mágica continuó. Derrítelo todo y llévalo lejos, Azitzel. Cubierta de ácido. El hechizo ofensivo que Alman acababa de lanzar al aire eran unas bolas de líquido, cada una capaz de derretir la carne hasta el hueso. Llovieron sobre Suna. Ella no perdió el ritmo. Muro de llamas. La barrera de fuego desvió y vaporizó todas las gotitas infundidas de magia. Entre acelerar su mente a 1000 veces la normalidad, poseer habilidades superiores de analizar y evaluar, y cambiar las reglas con cancelar conjuro y controlar leyes, la habilidad única de Suna, analizador, fue creada para un choque de magia como este. Desde el momento en que Alman comenzó a construir un hechizo, tenía una forma de lidiar con él. Entonces, ¿qué tal esto? Muerto malicioso, acepta este sacrificio, atadura maldita. Esto era nigromancia, una rama de la magia espiritual que aprovechaba las energías negativas de los demonios y los no muertos. Atadura maldita era particularmente desagradable, invocaba zombis que se aferraban a cualquier cosa viviente, humano o demonio, y agotaban su energía vital. Incluso eso no fue suficiente. Campana Santa. La voz refrescante y clara de Suna llegó a los oídos de Alman, y justo después llegó el sonido de las campanas que una vez estuvo acostumbrado a escuchar. Eso fue todo lo que se necesitó para enviar a los zombis rencorosos a la otra vida. No puede ser. ¿Por qué? Porque un monstruo puede usar magia sagrada. Los ojos de Alman se abrieron de golpe ante el milagro divino que se desarrollaba ante él. La magia se desplegó de una manera demasiado hermosa, recordándole los días que pasó estudiando. Esto era magia sagrada, algo que una chica monstruo nunca debería ser capaz de conjurar. La increíble situación lo hizo gritar sin pensar. Suna sonrió y decidió responder la pregunta de Adalman, a pesar de que no tenía obligación de hacerlo. ¿Te resulta extraño? Quizás necesites un poco más de imaginación. La magia sagrada no es dominio exclusivo de los humanos, funcionará con cualquiera que crea en el poder de los milagros, basado en la fuerza de su creencia. La sabiduría convencional en este mundo afirmaba que la magia sagrada funcionaba forjando un pacto con un espíritu elemental. Esto era correcto e incorrecto. El hecho de que los demonios pudieran lanzar hechizos de curación indicaba que la magia sagrada era posible para ellos sin ningún pacto con un ser sagrado. La mayoría de los humanos, e incluso los monstruos, no lo entendían. La única condición para adquirir magia sagrada era tener fe, creer en los milagros, para decirlo de otra manera. El bien o el mal no influían en ello, la fuerza de las emociones se convertía directamente en poder. Así funcionaba esta familia de magia. Esta fue también la razón por la cual los fieles del dragón que adoraba a Milin podían acceder a la magia sagrada. Escuchar esta breve explicación fue asombrosa para Alman. Yo, me equivoqué todo el tiempo. Fui traicionado. Perdí mi fe en la diosa Lúmanas. Pensé que nunca podría volver a usar magia sagrada. Lúmanas traicionó a Adalman, o, para ser precisos, había sido atrapado por los líderes supremos del luminismo. Todavía no sabía por qué. Quizás temían su ascenso en el poder, quizás fue otra razón. Todo lo que sabía era que Lúmanas, su diosa, no le ofreció ayuda. Es casi cómico, en cierto sentido. El clero de los 7 días me engañó para que partiera para sofocar a un gran ejército de muertos vivientes que atacaban a nuestra gente. Nunca pude adivinar que era una trampa. Y gracias a que Gadra realizó experimentos mágicos en mí, he revivido como esta figura retorcida y despreciable. Sin darse cuenta de que lo llevaban a su tumba, se fue directamente al extremo más alejado del gran bosque de Jura, donde todavía vivía hoy. Lo esperaba una legión de muertos vivientes, liderados por un dragón zombie. Lo acompañaban Albert, un acólito y su amigo más cercano, junto con 4 caballeros y una fuerza expedicionaria que lo amaba, y lucharon con todas sus fuerzas. Pero no fue suficiente. Adalman cayó al suelo, y murió una vez. Pero luego, la reencarnación,
un arte misterioso que le colocó su otro amigo Gadra, se activó y resucitó su alma, un alma que ya había sido envenenada por el miasma en la tierra, y la malicia de los muertos a su alrededor. Él renació no como hombre sino como un espectro, transformado en un esqueleto. La metamorfosis había llamado la atención del rey demonio Kazariam, y ahora aquí estaba hoy. Por lo tanto, si eres incapaz de manejar la magia sagrada, entonces estoy segura de que eres incapaz de vencerme. Las palabras de Suna dieron en el blanco como un golpe de gracia, recordándole a Alman que todavía estaba en la batalla. ¿Por qué? Preguntó instintivamente. ¿Por qué pensaste que era un maestro de la magia sagrada? Por cómo te ves, fue la fría respuesta. Esa vestimenta blanca, que solo los obispos de alto nivel y superiores pueden usar. Eras digno de tales túnicas finas y, sin embargo, te quejas y optas por no poder conquistar un vínculo tan básico como este. Casi no necesito examinarte de cerca para ver que llevas esa túnica simplemente por un apego ciego a tu antigua magia sagrada. Ella lo supo todo el tiempo. Podía oírlo en su voz. NNNHH. Te he dejado decir demasiadas tonterías. Adalman se enfureció, no con Suna, sino consigo mismo. Al ver su verdadero corazón ahora, algo que no pudo notar hasta que se lo señalaron, lo exasperó y enfureció por su propia falta de audacia. Pero también podía sentir una comodidad inexplicablemente refrescante en su corazón, como si la niebla de 1000 años finalmente se hubiera alejado de él. Dejó que sus furiosas emociones lo llevaran a lanzar otro hechizo. Ofrezco esta oración a mi Dios. Busco tus poderes divinos. Que mi pedido llegue a tus oídos con seguridad. Sí. Simplemente me faltaba la resolución. Tener a mis queridos amigos convertidos en muertos vivientes, no podía dejarme morir y dejarlos atrás. No era lo suficientemente bueno. La nigromancia y la magia ofensiva no pueden limpiar a los muertos vivientes. ¿Quién podría decir cuántas veces deseaba poder aprovechar la magia sagrada? Esos amigos fueron una de las razones por las que Alman se vio obligado a permanecer en esta área. No podía abandonar a los buenos hombres y mujeres que murieron aquí, pero vivían como zombis malditos. Y esa intención era el vínculo que lo unía a esta tierra. Finalmente, justo ahora, Adalman se dio cuenta del error que había cometido. Así que conectó un complejo sello con los huesos que eran sus manos, y audazmente, declaró su oración a las tierras superiores. Fue un encantamiento, como lo demuestran las complicadas formas geométricas que aparecieron en el aire ante él. Esta chica, Suna, no tengo rencor contra ella. En todo caso, le debo mucho por abrirme los ojos. Pero el suicidio está prohibido para mí. Pido disculpas, pero necesitaré que te unas a mí. Esa disculpa vino del corazón. Los controles que Kazariam le impuso variaban a lo largo y ancho, manteniendo a Adalman presionado, pero si fuera atrapado en las consecuencias de un ataque al enemigo, eso no era culpa suya. Planeaba destruirse a sí mismo, llevándose a Suna consigo, porque solo entonces podría liberar a las personas que involuntariamente se unieron a él. Un círculo de magia en capas se extendió, cubriendo a Suna y a Adalman. Convierte todo en polvo, desintegración. ¿Estaba esperando eso, Overdrive? Sobreestímulo. Justo antes de que Alman pudiera completar su hechizo, Suna usó analizador para una reescritura de las controlar leyes. Los resultados arrebataron el control de los elementos espirituales locales lejos de Adalman, volviéndolos locos. Kuke, tienes menos de 1/10 parte de mi energía mágica, ¿cómo podría sobreescribir mi magia? Las magículas y las partículas espirituales eran controladas por la fuerza mágica. Tener su magia sobrescrita solo puede significar que la fuerza de Adalman fue dominada por la de Suna. Para él, Suna parecía irremediablemente superada, pero ahora, por fin, Adalman se dio cuenta de que también estaba equivocado en ese aspecto. Impresionante, déjame recompensarte liberándote de esta tierra. El espectro fue tragado por un torrente de luz, incapaz de escuchar las palabras de Suna hasta el final. Ella había usado magia sobre él, dándose cuenta de que alguien como Adalman, al menos su igual en términos de magia sagrada, podía recolectar la energía requerida para purificar el área local. Ella no esperaba que lanzara el más poderoso de todos los hechizos sagrados, pero por suerte para ella, ella sabía cómo funcionaba. Eso fue lo que facilitó la sobrescritura. La luz ahora impregnaba la tierra, envolviendo no solo a Adalman sino a todos los demás muertos vivientes, limpiándolos. Akuro y Zoe corrieron hacia Suna. Te digo que quería terminar esto antes, pero ese caballero de la muerte era mucho más capaz de lo que estimaba. Me salvaste la vida allí, Suna-sama. Con la tierra completamente limpia, el caballero de la muerte volvió a ser un luchador esquelético y cayó al suelo. Siguiendo la voluntad de Adalman,
había perdido cualquier deseo de pelear. La vista fue suficiente para que Akurou se diera cuenta de que la batalla había terminado. Lamentó perder a un oponente tan desafiante, pero proteger a Suna tenía prioridad sobre todo lo demás, y ella necesitaba su atención en este momento. No, Akurou, fuiste de gran ayuda para mí. Tú también, Souei, distraer la atención de ese dragón de la muerte me dio mucho tiempo. Si se hubiera salido de nuestro control, dudo que pudiéramos haber ganado. Me avergüenza no haber podido vencerlo. Como Souei dio a entender, el dragón de la muerte era un enemigo poderoso, capaz de curar el daño de la luz al instante y presumir de un aura que infectaba la mente de cualquiera que lo tocara. Se necesitaba a alguien como él, capaz de controlar múltiples réplicas a la vez, para salir ileso de eso. En todo caso, merecía elogios por resistir tanto tiempo contra un enemigo que canceló su arma decisiva. El dragón de la muerte también desapareció tras la derrota de Adalman, incapaz de mantener su existencia después de que se cerró el suministro de magia que lo accionaba. A Souei no le gustó mucho cómo terminó, pero cualquier cosa de la que puedas alejarte es una victoria. Una victoria, sí, pero con remordimientos. Los tres se miraron y suspiraron. Aún así, murmuró Suna, si Adalman me hubiera enfrentado seriamente desde el principio, ninguno de nosotros estaría vivo, ¿verdad? Creo que dejé que Mira me volviera demasiado imprudente. Adalman nunca la atacó en serio durante la pelea, y tampoco intentó nada disimulado para atraparla. Si realmente tuviera la intención de matarlos a todos, podría haberlo hecho de muchas otras maneras. Suna pudo ver eso, y la llenó de arrepentimiento. Muy cierto, comentó Akurou. Quizás nuestras nuevas fortalezas nos han hecho crecer un poco engreídos, ciertamente. Es justo de lo que Rimuru-sama se preocupaba. No se sabe lo que puede pasar en la batalla. Debería haber reunido más inteligencia. Al final, sin embargo, una victoria era una victoria. El dominio de Clayman había perdido su línea principal de defensa. Pero eso no terminaba con las cosas. El trío tenía un trabajo que hacer, apoderarse del castillo de Clayman y neutralizar completamente la amenaza en su interior. Los no combatientes constituían la mayoría de las personas que permanecían en el castillo, ninguno de los cuales firmó ningún juramento de lealtad a Clayman. Los más ingeniosos entre ellos, o aquellos que tomaron el empleo simplemente por el dinero, se rindieron sin una pizca de resistencia. También hubo muchos que fueron restringidos en el castillo por vínculos mentales o espirituales, pero una combinación de persuasión y maldición mágica por parte de Suna les permitió capturar todo el castillo en poco tiempo. Con los ocupantes neutralizados, era hora de comenzar a buscar. Ya habían confirmado que el rey demonio Carrión no estaba retenido aquí, pero querían buscar cualquier cosa que pudieran usar contra Clayman. Mientras lo hacían, una figura se les acercó. Por favor, un momento. ¿Sigues vivo? ¿Necesitas que te acabe? Espera, Akurou. No le quedan ganas de luchar. Era Adalman, y Suna tuvo que evitar con calma que Akurou desenvainara su espada. El espectro cayó de rodillas, acompañado por un luchador esquelético. Por favor, permíteme llamarte Suna-sama. Gracias a tu magia, todos hemos sido liberados de los lazos que nos ataban aquí. Quizás fue el destino lo que nos mantuvo vivos sin ser limpiados. Tengo una solicitud que espero que me dejen proponer. ¿De qué se trata?, preguntó Suna burlonamente, temiendo que esto fuera aún más problemático para ellos. Gracias por escucharme. Esperaba poder conocer la figura a la que le has dedicado tu fe, Suna-sama. Cuando perdí mi fe, también perdí la oportunidad de alcanzar nuevas alturas de mi poder. Mi fe en mi diosa Lumanas está muerta, y necesito encontrar un nuevo dios para mí. Los tres dieron a Adalman miradas incrédulas. Bueno, tenemos un gran respeto por Rimuru-sama, sí, pero no lo adoramos, tartamudeó Suna en respuesta. Rimuru-sama, dices. Adalman no se inmutó, todavía ansioso por venderse. Realmente un hombre maravilloso, totalmente digno de describir las glorias como mi nuevo dios. Es posible que seamos simplemente un par de muertos vivientes frágiles, pero creo que podemos ofrecerle asistencia. Suna-sama. ¿Sería posible organizar una audiencia con este Rimuru-sama? Suna quería recordarle a Adalman la diferencia entre adorar ciegamente e incondicionalmente a alguien y tratarlo con respeto mientras lidias con tus problemas por ti mismo. Pero ella no lo hizo. Parecía demasiado que explicar. En cambio, evocó una imagen mental de Rimuru, el slime aburrido que conocía. Bueno, ¿por qué no? Una vez que vea a Rimuru-sama en persona, eso podría ser suficiente para que se rinda. Adalman parecía ser del tipo que fácilmente tenía la impresión equivocada de las personas. Llevaría tiempo convencerlo de que pensara lo contrario,
por lo que Suna pensó que sería rápido para todos los involucrados y ella solo asentía y decía que sí. Una vez que el polvo se asentó, Suna estaba al mando de Adalman y los varios miles de muertos vivientes que sobrevivieron, o lo que sea que los muertos vivientes hicieran, a la batalla. El castillo de Clayman ahora estaba completamente conquistado. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.